61 Capítulo 61 Zorro Novelas ligeras My friends recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos y... Ludolin, tras haber recorrido el continente antártico, había regresado tranquilamente a casa. Sin embargo, lo que sorprendió a Ludolin fue que... Daisy había vuelto. Y Daisy había traído de vuelta a una mujer. Jane Foster. Jane llevaba un vestido sencillo, estaba sentada en el sofá con Daisy, comiendo fruta y viendo la televisión. Mientras tanto, Henry, que debería haber sido la dueña de la casa, estaba ocupada trabajando. Ludolin no lo soportó, así que castigó severamente a Daisy. Por supuesto, también le cambió los gustos y le dio a comer un plátano enorme. Daisy siempre había sido una chica a la que le gustaba compartir y era generosa. Como Daisy no pudo terminarlo, tuvo que llamar a Jane, su buena amiga, profesora y confidente. Naturalmente, cosas buenas como esta debían ser compartidas entre todos. Jane, ven conmigo a Egipto a arrancar malas hierbas. El viejo conductor te llevará. A. MMM. Capítulo 61. El desenfreno de Elan, el plan de Umbrella. El objetivo anómalo Jane Foster ha sido vencida por el sueño, obteniendo 500 puntos de anomalía. Puntos de anomalía actuales. 2200/3800. Lo siento, Thor. Yo me encargaré de tu esposa. Ludolin vio Thor, que en ese momento perseguía marcianos en la televisión, y no pudo evitar derramar una lágrima. Fue una lástima que Jane Foster estuviera teniendo su primera vez y solo tuviera el físico de una persona común y corriente. Solo podía soportar el método de ejercicio de media hora. Aún estaba lejos de convertirse en la futura diosa de Thor. Ludolin bebió el jugo que Henry le trajo y, a cambio, le dio a Henry un tubo de té con leche. Sin embargo, su mente estaba en Jane Foster. Todavía recordaba que Jane posteriormente padeció cáncer. Aunque Jane obtuvo Mjolnir y pudo usar el poder de Thor. El poder de Thor no pudo curar el cáncer. Además, debido a que el poder de Thor fortaleció todas sus células, simultáneamente fortaleció las células cancerosas, provocando que los medicamentos de quimioterapia perdieran por completo su eficacia contra el cáncer. Tomó el martillo, pero al hacerlo, aceleró el declive de su vida. Ludolin acababa de realizar un examen exhaustivo a Jane, confirmando que su cuerpo seguía estando muy sano. Pero si se le deja solo, Jane Foster aún podría seguir su camino original. Lo que resultaba más problemático era que, este universo era diferente del universo cinematográfico de Marvel. En este mundo, una vez contraído el cáncer, puede ser incurable. Al recordar los secretos que había mencionado el anciano, Ludolin sintió que lo mejor para Jane, e incluso para todas sus mujeres, sería poseer la capacidad de resistir el cáncer y todos los factores externos. Aunque Ludolin podía fortalecer sus físicos, no era infalible. Si la mera fuerza física pudiera otorgar inmunidad al cáncer, entonces la Capitana Marvel del Cancerverso no habría sido incurable después de contraer la enfermedad. Puedo preparar un conjunto de talismanes de caballo. Talismanes para todas las mujeres, y luego fortalecer sus constituciones para que puedan renovar continuamente su estado físico y evitar preventivamente todos los riesgos. Si eso realmente no funciona, tendré que ver si el editor de mapas puede eliminar directamente el estado de cáncer. Entonces Ludolin pensó en María y en el talismán del tigre. El talismán del tigre poseía el poder de equilibrar el yin y el yang, la oscuridad y la luz. Si alguien lo partiera, podría separarse en dos individuos, uno bueno y otro malo. Y resulta que María tenía dos personalidades, una buena y otra mala. El talismán del tigre era, sin duda, el objeto más adecuado para ella. Aunque María, que podía cambiar de estado en cualquier momento, resultaba atractiva, Ludolin a veces deseaba experimentar la sensación de tener dos Marías. La razón principal era que, aunque se lo pasaba bien, una de las dos personalidades de María siempre terminaba insatisfecha. Elan sentía un profundo cariño por María y, debido a su personalidad, siempre tomaba la iniciativa de forma agresiva, cediéndole el control solo en el momento final y crucial, permitiendo así que María disfrutara de la parte más feliz. Ludolin era alguien que compartía sus favores por igual, y esperaba que Elan también pudiera experimentar la alegría plena de una mujer. Visto así, el talismán del tigre parecía hecho a medida para ellos.
Con este pensamiento, Luolin llamó a todas las mujeres. Incluida Mer y Jane, la flor silvestre roja del futuro hogar de Luolin. Madison, Henry, María, Daisy, Verónica, Mer y Jane, Micaela, Ada Wong y Jane. 9 mujeres en total. Era la primera vez que las mujeres de Luolin se reunían. Un ambiente extraño impregnaba el aire. Especialmente Mer y Jane, ella se sentía muy incómoda y fuera de lugar con todo lo que había allí. Sabía que si no hubiera subido a la azotea por curiosidad para escuchar a escondidas en aquel entonces, tal vez ni siquiera tendría derecho a estar allí. Aunque tenía una figura voluptuosa y era muy bella, ¿quién de los presentes era inferior a ella? Especialmente Verónica y Daisy. Sus generosos pechos hacían que la bastante segura de sí misma Mer y Jane se sintiera inferior. Luolin sacó un talismán de perro y un talismán de caballo. Cuando todas las mujeres conocieron los efectos de los talismanes, sus hermosos ojos brillaron de asombro. Todos y cada uno de ellos lo querían. Todos se preguntaban quién recibiría este artefacto divino. Esto también indicaría quién sería la primera esposa, la señora de Laren. Fuera del salón, Yulinka y Emma jugaban con una niña pequeña inquieta. Los ojos de Yulinka parpadearon y su sonrisa, antes brillante, se fue desvaneciendo gradualmente. El talismán de la inmortalidad. Esta era la mejor manera de curar su cuerpo. Al mismo tiempo, representaba la posición de señora de Laren. Era una lástima que solo tuviera 10 años. Aunque quisiera competir, no podría. Yulinka pensó que, si ella fuera un poco mayor, ¿cómo podrían esas otras mujeres tener una parte? La expresión de Emma era volátil. En un momento como este, sus cambios de humor eran claramente visibles, asustando a la otra niña llamada Sharon. Las dos hermanas mayores son tan feroces. Justo cuando todas las mujeres estaban conspirando en secreto para competir, Luolin, que se había preparado con antelación, sacó de su bolsa 8 juegos más de talismanes de caballo y perro. No se preocupen, todos. Tengo suficiente aquí. Todos recibirán una parte. Luolin había preparado 9 juegos de talismanes de caballos y talismanes de perros. También modificó las notas de estos talismanes para que correspondieran a la persona respectiva. En otras palabras, estos talismanes podían ser absorbidos e integrados en sus cuerpos. No habría riesgo de que fueran robados. Verónica abrió la boca, queriendo hablar pero conteniéndose, sus prominentes curvas subiendo y bajando al ritmo de su respiración agitada. Era la primera vez que veía artefactos divinos vendidos al por mayor. Verónica sentía cada vez más curiosidad por el misterioso Luolin, sin imaginar que este hermano menor, más de 1000 años menor que ella, fuera tan rico. Incluso su maestro, el hechicero supremo, Merlín, no tenía bolsillos tan profundos. Muy bien, cojan esto y pruébenlo. Además de esto, cada uno de ustedes también debería ponerse esto. Luolin agitó su mano derecha y aparecieron 9 conjuntos de collares con cruces. Se trataba de cruces de la resurrección, y los collares estaban hechos de una mezcla de los metales de los 3 grandes artefactos divinos. Aunque el talismán del caballo y el talismán del perro podían otorgarles la inmortalidad, si eran alcanzados por un ataque especial que excediera el límite del talismán, el talismán del perro podría no ser suficiente protección. La cruz de la resurrección, que ignoraba todos los efectos negativos, era la última salvaguarda. A continuación, Luolin elevó los atributos de 6 de ellos a 100. No es que no pudiera elevarlos más, sino que necesitaban tiempo para hacer la transición y adaptarse gradualmente a este poder. De este modo, podrían mejorar su fuerza aprendiendo magia. Incluso cuando viajaban al exterior, Luolin no tenía que preocuparse por su seguridad. Por supuesto, Luolin cambió a su plantilla Orochi y dejó un suave rastro de la sangre de Orochi en cada uno de ellos. Mientras estuvieran en la Tierra, sin importar la distancia que los separara, Luolin podía localizarlos al instante y llegar a su lado en cualquier momento. Además, la sangre de Orochi no solo mejoraba sus físicos, sino que también les otorgaba la capacidad de dominar ciertos elementos tras un mayor desarrollo. Al igual que los Akesu, que dominaban respectivamente 8 tipos de poder. Viento, tierra, rayo, llama, colmillo, oscuridad, bestia, agilidad, y muerte, fuerza de muñeca poderosa. Estos poderes representaban la esencia de la voluntad de la tierra, y su potencial era muy alto.
Con la ayuda de Ludolin, siempre y cuando estuvieran dispuestos a profundizar en el desarrollo, su potencial futuro sin duda superaría al de los Akesu en The King of Fighters. Con un solo pensamiento, podían controlar un determinado elemento de la Tierra y desencadenar desastres que destruirían el mundo. Por supuesto, el tipo de poder que podrían dominar estaría determinado principalmente por su personalidad, talento y preferencias. Ludolin no interferiría en el desarrollo de sus habilidades. Todo seguiría su curso natural. En cualquier caso, mientras él estuviera presente, no permitiría bajo ningún concepto que se les dañara ni un solo pelo de la cabeza. Ludolin llamó específicamente a María y colocó un talismán de tigre en su mano. Elan, María, ¿queréis tener cuerpos separados? Los ojos de María se abrieron de par en par por la sorpresa, y Elan, en el espejo, también estaba bastante asombrado. ¿Es eso posible? Preguntó Elan mirándose en el espejo. Los extraños no podían verla, pero Ludolin, que dominaba la magia de los espejos, podía verla y escuchar sus pensamientos. Intenta partir este talismán por la mitad. Guiada por Ludolin, María ejerció un poco de fuerza y partió el talismán del tigre en dos. Al instante siguiente, Elan emergió repentinamente de su cuerpo. María llevaba un uniforme blanco de JK, y Elan llevaba un uniforme negro de JK. Sus apariencias presentaban algunas diferencias. María llevaba maquillaje ligero, mientras que la sombra de ojos de Elan era muy oscura y cautivadora, como una versión oscura de María, que poseía un tipo de belleza única. Juntas, parecían hermanas gemelas, un deleite para la vista, como delicadas muñecas. Nos hemos separado de verdad. María frunció los labios, sintiéndose un poco perdida. Sin Elan, había vuelto a ser la mansa corderita a la que los demás despreciaban. Elan, sin embargo, rebosaba de alegría. Por fin tengo un cuerpo propio, esta sensación, es increíble. Elan respiró hondo. Esa era la sensación de libertad. 62 Capítulo 62. Toma esto, esta es tu parte. Ludolin no mostró preferencia por ninguno sobre el otro, preparando también para Elan un conjunto de talismanes del caballo y el perro y un collar con la cruz de la resurrección. Elan lo aceptó con alegría. Se sintió profundamente conmovida al darse cuenta de que Ludolin no la había olvidado ni la había tratado como una ocurrencia tardía respecto a María, sino que la veía como un individuo, su propia mujer. Elan se puso solemnemente el collar, dejando que el colgante de cruz cayera al profundo barranco. Luego, desabrochó suavemente su blusa, liberando la sujeción, y agarró con audacia la gran mano de Ludolin, presionando con fuerza el talismán del caballo y el perro contra su punto débil. Mi querido, me has dado un regalo tan precioso. Esta humilde mujer no tiene forma de pagarte, así que, solo puedo recompensarte conmigo misma. Elan se humedeció la comisura de los labios con la lengua. Siendo inherentemente de naturaleza oscura, naturalmente no le importaban las formalidades. Aunque había otras mujeres presentes, e incluso otras chicas jóvenes cerca, eso no la impidió declarar. Esta señora hará lo que sea que la haga feliz. Elan fue directamente a por él. Quería experimentar plenamente todo el proceso. María sintió que se le enrojecían las mejillas. Sin la ayuda de Elan, ni siquiera se atrevía a mirar. Hasta que Elan la detuvo, diciéndole: María, date prisa y empújanos. Ah. María tenía ganas de llorar. Elan se había portado tan mal. Quizás el grandioso regalo de Ludolin fue simplemente demasiado extravagante. Las mujeres sentían que no tenían otra forma de pagarle que entreteniendo a Ludolin al máximo. Esto dejó a Yulinka, Emma y a la desconcertada Sharon, tres personas en el dormitorio, mirándose fijamente sin comprender. Yulinka suspiró y sacó en silencio 3 pares de auriculares de diadema de una caja. Mi señor a veces se preocupa mucho. Ustedes, chicas, pónganse los auriculares y jugaremos y escucharemos música juntos. Emma se mostró reacia, pero Yulinka señaló hacia la casa de David que estaba fuera de la ventana. El significado era evidente. Emma se puso los auriculares de mala gana y se desconectó. Sharon no sabía nada, así que obedientemente siguió las órdenes de la jefa, Yulinka, y se puso los auriculares. Entonces Yulinka se acercó a Sharon y le susurró: Sharon, escucha lo bien que se lo están pasando. Piensa en tu madre, que trabaja duro todos los días. Como hijas adoptivas, ¿no deberíamos ayudar a sobrellevar sus cargas? Sharon asintió inocentemente. Entonces, ¿qué debo hacer? Es sencillo.
Solo tienes que llamar a tu madre para que se una a ellos. Créeme, experimentará la verdadera felicidad, igual que Genji. Sharon sabía que Genji era la madre de Yulinka, pero ¿no resultaba un poco extraño que se refiriera a su propia madre por su nombre a esa manera? ¿Sharon? La voz de Yulinka se elevó un poco. Sharon dio un respingo y asintió rápidamente. Tienes toda la razón. Yulinka recuperó su dulce sonrisa. Entonces, la próxima vez que vengas, trae a tu madre contigo, ¿de acuerdo? Bueno. Emma le dirigió a Yulinka una mirada extraña. ¡Qué diablilla tan malvada! Justo cuando Luolin se estaba divirtiendo, la corporación Umbrella no lo estaba pasando muy bien. El doctor Isaacs recibió la grabación de vídeo que Aang trajo consigo y se enfureció al enterarse de que Aang no había logrado completar su misión. Maldita sea, ya había encontrado nueva inspiración en ese monstruo, y ahora me dices que no has traído nada. Un hombre con traje negro y gafas de sol, de pie frente a Isaacs, soportó en silencio los rugidos. Permaneció en silencio, como una estatua. Al ver esto, Isaac se aburrió inmediatamente y solo pudo abrir el vídeo para mirar los valiosos datos. Miren, una criatura verdaderamente perfecta, que posee una vitalidad poderosa y unas capacidades de asimilación aterradoras. Cada célula puede sobrevivir de forma independiente hasta que se restaura por completo. Si pudiera integrar esto en mi última creación, sería una obra maestra perfecta. Isaacs lo dijo con enojo. En ese momento intervino Wesker. ¿Debemos seguir adelante según el plan actual? Isaacs miró el deslumbrante rayo en la pantalla, dudando claramente por un momento. Pero rápidamente, Isaacs reafirmó su resolución y asintió. Por supuesto. Capítulo 62. La madre de Sharon visita, la amenaza del organismo marciano Calvin. La compañía farmacéutica surcoreana Yusung Bio ha establecido una estrecha cooperación con Umbrella Corporation y está distribuyendo ayudas sociales en todo el país, lanzando un programa nacional de chequeos médicos gratuitos, que actualmente se está probando en Busan. Los malvados invasores marcianos han sido completamente derrotados. Actualmente, las Naciones Unidas están considerando la posibilidad de un plan de contraataque contra Marte. Biosyngenetics anunció un plan de experimentos espaciales con Exploration Aerospace. Según fuentes internas, este proyecto se llevará a cabo en la Estación Espacial Athena y podría cambiar el futuro de la humanidad. El director ejecutivo de International Genetic Technologies afirmó que Jurassic Park está a punto de abrir oficialmente al público. ¿Qué estás viendo? Temprano por la mañana, Luolin entró solo en la sala de estar y vio a Yulinka y Emma conversando animadamente sobre algo sentadas en el sofá. Papá, estamos hablando de qué dinosaurio es más fuerte. Yulinka se comportó de forma muy obediente frente a Luolin, sin mostrar rastro alguno de pensamiento adulto. Emma parpadeó y tiró de Luolin para que se sentara a su lado, con Yulinka al otro lado. En cuanto a Sharon, ciertamente no estaba cualificada para competir con ellas por Luolin y fue relegada a un pequeño sofá aparte. Yulinka cree que el Gigantosaurus es el más fuerte, Sharon cree que el Spinosaurus es el más fuerte, pero yo creo que el Tyrannosaurus Rex es el más fuerte. Tío Luolin, dinos quién es el más fuerte. Emma actuaba con timidez como una jovencita normal, pero Luolin supo de inmediato que aquella muestra de afecto también era una actuación. Emma actuó de forma convincente, probablemente tras haberlo practicado muchas veces frente a un espejo en secreto. Luolin le dio una palmadita en la cabeza. ¿Hace falta decirlo? Claro, es el Mosasaurus. ¿Mosasaurio? Emma parpadeó con sus grandes ojos, colocando las manos sobre el pecho, llena de expectación. ¡Guau! He oído que el Mosasaurus es enorme, mucho más grande que nuestra casa. Tengo muchísimas ganas de ver lo magnífico que es. Tío Luolin, ¿nos puedes llevar a ver Parque Jurásico? He oído que abre oficialmente este fin de semana. Tenemos muchísimas ganas de ver a esos grandotes. Luolin arqueó una ceja y miró a Yonamon, el director ejecutivo de International Genetic Technologies y creador de Parque Jurásico, que estaba en la televisión. Llevaba mucho tiempo sabiendo de la existencia de Parque Jurásico, pero comparados con otros peligros, esos antiguos amos de la Tierra de hace decenas de millones de años le parecían bastante inofensivos. Como mínimo, los dinosaurios no tenían ninguna posibilidad de volver a derrocar el dominio de la humanidad. Pero los extraterrestres eran diferentes. Realmente tenían la posibilidad. No hay problema.
Te llevaré a vivir una experiencia cercana e inolvidable en Jurassic World. Luolin aceptó de inmediato. Casualmente, él también estaba bastante interesado en estos dinosaurios. Tener la oportunidad de observarlos de cerca en este mundo fue una experiencia excelente. Simplemente no sabía si el Mosasaurus de Jurassic 3 había sido reproducido con éxito. Luolin era fan del tiranosaurio Rex antes de transmigrar, pero en Parque Jurásico, el Mosasaurio era verdaderamente el número uno. Su primera aparición garantizó que tuviera 30 metros de largo, y más tarde creció hasta al menos 70 metros. En los documentales, se mostraba tímido y a menudo maltratado. En las películas, golpeaba con fuerza, arrasando con toda oposición. Incluso el Indominus Rex, que era más fuerte que el Tyrannosaurus Rex, fue asesinado instantáneamente por el aún en crecimiento Cthulhu de un solo mordisco. Cthulhu no era famoso en vano. Un ejemplar de Mosasaurus de esa magnitud era mucho más fuerte que los Mosasaurus prehistóricos del mundo real. Luolin incluso sospechaba que esta criatura podría ser una bestia titán, o al menos poseer la sangre de un titán. De lo contrario, su tamaño sería demasiado normal. Luolin incluso sospechaba que este Mosasaurus podría proporcionarle puntos de anomalía. Era una oportunidad perfecta para llevar a las chicas a divertirse un rato. Emma saltó emocionada, riendo alegremente. Julinka también estaba radiante. En cuanto a la sinceridad de esas sonrisas, eso seguía siendo discutible. Al ver a todos sonreír, Sharon no pudo evitar que una leve sonrisa se dibujara en sus labios. «¿Esta debe ser tu buena amiga Sharon?» Luolin miró a Sharon, sin detectar en ella ningún aura de espíritus malignos ni magia. Evidentemente, el lado oscuro de Alessa aún no había afectado a Sharon. Al ver que todas las miradas se dirigían hacia ella, Sharon no pudo evitar encoger el cuello. Era un poco tímida, incluso algo ansiosa socialmente. Julinka sonrió y asintió. «Es mi mejor amiga». «Ah, sí», Sharon dijo que quiere traer a su madre este fin de semana. «Papá, podemos». «Ningún problema». A Luolin no le importaba traer a otra mujer, siempre y cuando no fuera un hombre. La sonrisa de Julinka se iluminó aún más, y le dirigió a Sharon una mirada significativa. En su interior, se preguntaba, ¿bastaría una sola rosa? La sonrisa de Emma se desvaneció ligeramente, sintiendo que su posesión más preciada estaba a punto de serle arrebatada. Además, no solo se lo arrebataban. La otra parte lo compartía generosamente con aún más mujeres. Eso fue simplemente demasiado malvado. Ah, claro. Luolin sacó 3 conjuntos de talismanes y collares. Estos son para ti. Úsalos correctamente y no dejes que nadie te los quite. Yo también quiero uno. Al ver el talismán del perro y el caballo y el collar de la resurrección, Emma se sorprendió de verdad esta vez. No debería haberse emocionado tanto, pero Luolin simplemente había dado demasiado. En realidad, la conmovió por un momento. Sharon se acurrucó temerosa en el sofá, con miedo de aceptarlos. A juzgar por las reacciones de la hermana mayor y del jefe, estas cosas parecían muy valiosas. Su madre le había enseñado a no tomar las cosas de los demás a la ligera, pero tenían un aspecto realmente interesante. Julinka parpadeó, pero aceptó los 2 talismanes con la conciencia tranquila. En comparación con Emma y Sharon, ella era la más cualificada para recibirlas, ya que fue ella quien personalmente organizó el envío de su madre, Henry, al piso de arriba. Ahora planeaba activamente enviar a Rose a continuación. Y en el futuro, ella se ofrecería. No era Julinka presumiendo. Cuando se trataba de contribuciones a Luolin en el hogar, ella era sin duda la que más aportaba. Ella hacía los deberes de Luolin, cuidaba de los niños y mantenía a las mujeres. Si su madre no hubiera sido tan inútil, un pedazo de barro que no se podía convertir en pared, Julinka incluso podría haber manipulado a Henry para que se convirtiera en la esposa principal años antes. 63 Capítulo 63. Papá, ¿me lo puedes poner? No llego. Julinka sostenía el collar con ambas manos, parpadeando con los ojos llorosos, y habló en voz baja. Luolin sonrió y negó con la cabeza, tomó el collar y se lo puso personalmente. La expresión de Emma se ensombreció ligeramente. Llegaba demasiado tarde. ¿Qué Julinka? Incluso se hace la consentida mejor que yo. HMPH, me acordaré de esta. Emma practicó la imitación varias veces en su mente, asintió levemente.
Ya la había aprendido. Toc, toc, toc. Luolin echó un vistazo por la puerta y vio que era Thor. Emma miró a izquierda y derecha, confirmó que no había nada inconveniente que mostrar y, de forma proactiva, fue a abrir la puerta. Thor se quedó torpemente de pie en la puerta y saludó a Emma. Emma asintió, reconociendo inmediatamente que aquel tipo era el autodenominado dios del martillo. Es desaliñado, muy inferior al tío Luolin. Un momento, ¿qué es eso que tienes en la mano? Luolin le hizo una seña a Thor para que se pusiera fuera de la puerta. En el mapa estereoscópico 3D, vio un pequeño punto rojo sobre el punto amarillo que representaba a Thor. Anomalía detectada. Organismo marciano Calvin. Obtuviste 100 puntos de anomalía. Puntos de anomalía actuales. 2300, 3800. ¿De verdad te diste cuenta? Thor abrió la mano sorprendido, dejando ver una pequeña cosa parecida a un brote, compuesta de filamentos blancos translúcidos. Emma, curiosa, quiso tocarlo con la mano, pero Luolin la detuvo. No lo toques, esa cosa es problemática. Aunque Emma era audaz, eso no significaba que fuera ingenua. Al darse cuenta de que el objeto era peligroso, se retiró rápidamente detrás de Luolin. Thor hizo un gesto para que todos se relajaran. No hay por qué tener miedo. Es solo una tontería, completamente inofensiva. Como para demostrar la veracidad de sus palabras, tocó suavemente el brote con el dedo índice, como si estuviera jugando con un cachorro. Calvin sintió que algo se acercaba, y los dos lóbulos parecidos a brotes se envolvieron flexiblemente alrededor del dedo índice de Thor, retorciéndose constantemente. Julinka frunció ligeramente el ceño y protegió a Sharon con el escudo que tenía detrás. Mira, incluso está jugando conmigo. Thor siguió provocándolo. Calvin aplicó presión lentamente. Oh, aunque es pequeño, su fuerza es considerable. Esto es mi botín de guerra, arrebatado a los marcianos. Al principio parecía estar inactivo, y cuando lo recuperé, tenía el tamaño de un grano de arroz. Ahora, medio día después, ha crecido hasta alcanzar el tamaño de una palma y posee una inteligencia considerable. Me preguntaba si podría llevarlo de vuelta a Asgard para una investigación adecuada. Luolin recordó cuidadosamente a Calvin y finalmente encontró el origen de aquello en su memoria. Este era Calvin, el organismo marciano de la vida, Alien. El despertar. Es un organismo unicelular, pero en el contexto de la película, es extraordinario. Podría ser perfectamente el culpable de la destrucción del ecosistema de Marte. Aunque Calvin es un organismo unicelular, puede crecer rápidamente en muy poco tiempo. Si absorbe suficientes nutrientes, puede convertirse rápidamente en un depredador muy inteligente de aproximadamente 1 metro de altura. Posee capacidades de aprendizaje, adaptación y comprensión extremadamente poderosas. Además, debido a su naturaleza, cada una de sus células posee una funcionalidad completa, y cada una de ellas puede pensar. Mientras que de una sola célula, puede regenerarse, lo que la convierte en una versión alternativa de la cosa. Sin embargo, en comparación con este último, no posee capacidades de asimilación tan poderosas, pero su poder de ataque y nivel de amenaza son igual de grandes, si no mayores. Tras consumir a un humano y crecer, puede dominar rápidamente la técnica de pilotar una nave espacial, utilizar correctamente diversas herramientas, reconocer lo que supone una amenaza para él e incluso anticipar las intenciones de otros basándose en sus acciones, eliminando preventivamente el peligro. Además, es resistente al frío extremo y a las altas temperaturas, a la radiación, a los golpes, posee una gran robustez e incluso puede operar en el espacio exterior durante períodos cortos. Este es un organismo marciano extremadamente aterrador. Luolin incluso sospechaba que los marcianos no eran los verdaderos gobernantes de Marte. Aquello sí lo era. Luolin pensó en otra cosa. Si su suposición era correcta, Calvin debería pertenecer a un grupo de especies. Si los marcianos los trajeran a la Tierra, dada la singularidad de este ser, probablemente podría expandir su población rápidamente. Hay que admitir que, para los humanos, la especie Calvin es mucho menos insidiosa que la cosa. Tampoco alcanzaría el nivel de un desastre de extinción masiva. Pero seguía siendo un problema enorme. Sugiero que lo elimines por completo. No lo lleves de vuelta a Asgard. Si no me equivoco, es el culpable de que los marcianos huyeran a la Tierra. Luolin advirtió a Thor.
Si lo llevas a Asgard, si tan solo una célula escapa, puede crecer rápidamente absorbiendo otras cosas y destruir por completo el ecosistema de Asgard. La expresión de Thor cambió. Esta cosa es tan aterradora. Al parecer, intuyó que la conversación entre Thor y Ludolin le era bastante desfavorable. El brote, que hasta entonces había actuado de forma inofensiva, de repente aumentó su fuerza, saltó por el brazo de Thor y luego a su cara, abriéndose para abrazarlo, intentando eliminar a Thor, que representaba una amenaza para él. Maldito mocoso. ¿Cómo te atreves a actuar con tanta desfachatez delante de mí? Mírame aplastarte hasta la muerte. Thor, que se había mostrado algo escéptico, se enfureció instantáneamente al ver a Calvin revelar su verdadera naturaleza. Arrancó violentamente a Calvin de encima y lo arrojó al suelo, luego recogió a Mjolnir y lo golpeó repetidamente con el martillo. En medio de una explosión de fuego y relámpagos, Calvin fue finalmente despedazado por el enfurecido Thor. Ya debería estar muerto, ¿no? Thor miró a Ludolin con incertidumbre. Ludolin negó con la cabeza, señaló con la mano y liberó cientos de millones de voltios de corriente, deteniéndose solo después de emitir continuamente durante más de 10 segundos. Anomalía eliminada. Calvin. Obtuviste 500 puntos de anomalía. Puntos de anomalía actuales. 2800, 3800. Las pupilas de Thor se contrajeron. Aunque ya sabía que Ludolin era hábil controlando el rayo, no esperaba que fuera tan experto. Ambos eran Thor, entonces ¿por qué solo podía liberar rayos a través de su martillo? ¿Podría ser que Odín tuviera razón al castigarlo? Al mismo tiempo, Thor quedó sorprendido por la vitalidad de Calvin. Tras la continua descarga eléctrica de Ludolin, Calvin quedó completamente reducido a carbón. Cada una de sus células fue destruida por completo. Yulinka, envíame una copia del vídeo. Ludolin le dijo esto a Yulinka, que estaba grabando con su teléfono. Ella asintió y le envió el vídeo. Después de que Ludolin lo abrió y lo vio, inmediatamente se lo envió a Ada Wong, añadiendo una nota. Que las Naciones Unidas se encarguen de ello. Desconocía cuántos Calvins habían traído los marcianos, pero sabía que la naturaleza humana era impredecible. Ante un objeto tan singular, siempre habría gente que querría llevárselo para investigarlo. Porque siempre hay gente lo suficientemente tonta como para creer que puede controlarlo todo. Pero el problema ahora era que Ludolin no podía volar por todo el mundo solo por Calvin. En comparación con otras crisis, Calvin realmente no representaba una gran amenaza. Más tarde, cuando Calvin reaparezca, simplemente lo tratará con indiferencia. En comparación con la indiferencia de Ludolin, Thor estaba muy preocupado. Haré que Heimdall vigile atentamente el paradero de Calvin. Si ocurre algo, me ocuparé de ello de inmediato. Como prefieras. Cuando lo mates, lo mejor es arrasar todas las zonas cercanas, preferiblemente quemando todo a temperaturas de al menos 1000 grados. Ludolin no puso objeción alguna. No tenía tiempo que perder con Calvin. En ese preciso instante, un grito de llamada resonó desde fuera de la puerta. ¿Sharon? Sharon. ¿Dónde estás? Es mi madre. Sharon oyó el grito familiar y, de forma subconsciente, miró a Yulinka, esperando sus instrucciones. Yulinka sonrió y asintió. Creo que puedes invitar a tu madre a jugar con nosotros, ¿no? Sharon dudó un instante, luego finalmente asintió. Al ver esto, Thor le dedicó a Ludolin una sonrisa juguetona. No esperaba que fueras así, Ludolin. Ya que tienes compañía, me voy. Thor originalmente tenía la intención de tomar una copa con Ludolin, pero al ver la situación, naturalmente se sintió incómodo al seguir molestándolo. Ludolin no intentó retenerlo. Tras despedir a Thor, vio a una joven rubia que tiraba de Sharon y le decía algo. Al ver a Ludolin, Rose sonrió con disculpa. Siento molestarle, señor Ludolin. Está bien. A Yulinka y a Emma les cae muy bien. Incluso hemos planeado ir juntas a Parque Jurásico. Me pregunto, Rose, ¿estás libre este fin de semana? Ludolin miró a Rose de arriba abajo. Era completamente diferente de la Rose de la película Silent Hill. Era más joven y desprendía un aura de vitalidad. Rose notó la mirada expectante de Sharon, dudó solo un instante y luego asintió. No hay problema. Originalmente estábamos planeando unas vacaciones en la playa. Ludolin agitó la mano. Está bien. Primero podemos ir a la playa de vacaciones y luego ir a Parque Jurásico.
Sharon se puso aún más contenta. Rose se mostró ligeramente sorprendida, pero aún así asintió. Sharon era su única pariente, y aunque era adoptada, Rose siempre la había considerado como su propia sangre. Sharon por fin había conseguido hacer dos buenas amigas, y como madre, Rose, naturalmente, no quería decepcionarla. Además, Llewellyn parecía muy guapo y muy joven. Esto le recordó a Rose a su yo más joven. Si no hubiera sido por ver a Sharon en la puerta aquella noche, quizás ella sería, no, Sharon es el mejor regalo que Dios me ha enviado. Julinka le dirigió una mirada a Sharon. Sharon lo entendió de inmediato y rápidamente se aferró a Rose, rogándole que la dejara jugar un poco más. Esta vez Rose no dudó mucho. Llewellyn claramente no era mala persona. No había necesidad de ser precavido. Bajo la deliberada guía de Julinka en la conversación, sin saberlo, Rose se vio envuelta en una profunda conversación con Llewellyn. Mientras hablaban, Rose consideraba cada vez más a Llewellyn excelente y sobresaliente en todos los aspectos. Sobre todo al enterarse de que Llewellyn, con tan solo 18 años, había adoptado a Julinka, la mirada de Rose se suavizó aún más. A los 18 años, ella también había adoptado a Sharon. Ella comprendía perfectamente las dificultades de criar a un hijo. Llewellyn es realmente una gran persona. Involuntariamente, Rose se sentó más cerca de Llewellyn. Realmente quería comprender el mundo interior de este joven. ¿Era el mismo que ella había pensado entonces? Capítulo 63. Equipo de rescate en la playa, tiburón marino furioso. En la foto. Kelly. ¿Eh? ¿Nunca te preocupan las notas de Julinka? ¿Porque siempre saca excelentes? 64 Capítulo 64. ¿Tampoco te preocupa su tarea? ¿Tener a Julinka te ha facilitado mucho las cosas? Las alegrías y las penas de las diferentes personas no están interconectadas. A Rose le resultó muy difícil criar a un hijo, mientras que a Llewellyn le resultó muy fácil. Julinka no le dio ningún motivo de preocupación. Al contrario, ayudó a Llewellyn a asumir muchas responsabilidades. Rose se sentía mareada y confundida. ¿Por qué la experiencia de criar a un hijo era tan diferente para ellos? Al ver que Llewellyn estaba a punto de dar por terminada la conversación, Julinka cambió rápidamente de tema, dirigiéndola hacia Sharon. El principal problema era que últimamente Sharon tenía tendencia a sonámbula y a hablar dormida por las noches. Todas las noches soñaba con un lugar llamado Silent Hill. Además, en sus sueños jugaba con otra chica que llevaba un vestido azul. Esa chica incluso le dijo a Sharon que recordara buscarla. Esto preocupó mucho a Rose. Hablando de eso, Sharon dijo de repente: Mamá, no fui sonámbula cuando dormí aquí anoche. Al oír esto, a Rose se le iluminaron los ojos y exclamó emocionada: ¿De verdad? ¡Qué maravilla! Señor Llewellyn, ¿cómo lo logró? Llewellyn, por supuesto, no podía afirmar que el lugar contara con múltiples capas de protección, incluyendo el sello de Visanti, la barrera de Merlín y un escudo arcano. Llewellyn dijo sin pestañear: Quizás sea porque este lugar tiene una energía ya más fuerte y un mejor ambiente. Una vez escuché que las cosas malas suelen suceder en lugares con mucha energía yin. Al ver que Rose no comprendía los conceptos de energía yang y yin, Llewellyn se los explicó brevemente. Rose parecía pensativa. Ella sentía que esa no era toda la historia. Para solucionar los problemas de Sharon, ella había buscado a famosos psicólogos, sacerdotes y exorcistas. También se había mudado a lugares con más gente. Pero el problema de Sharon nunca se había aliviado. Rose reflexionó un momento y dijo con tono de disculpa: Entonces, señor Llewellyn, ¿podría permitir que Sharon se quede aquí temporalmente? Te lo pagaré. Y recientemente he encontrado una pista. Creo que Silent Hill podría tener la solución al problema. Llewellyn sonrió y asintió. No hay problema. Es perfecto, ya que Julinka y Sharon pueden jugar juntas. Por cierto, si necesitas ayuda más adelante, creo que podría ayudarte. Llewellyn ya tenía planeado visitar Silent Hill durante las vacaciones de verano. Ahora que veía que Rose tenía una idea, era una buena oportunidad para ir juntos. Mientras Sharon y Rose, figuras clave, estuvieran presentes, incluso si Alessa perdía el control y se descontrolaba, eso no debería afectarle. Alessa siempre había buscado justicia ante los responsables. ¿Podría considerarse, acaso, una demonio buena? Rose no quería molestar a Llewellyn.
Aunque sentía simpatía por el chico grande que tenía delante, era solo su primer encuentro. Le daba demasiada vergüenza preguntar. Al ver esto, Julinka apartó a Sharon en secreto y le susurró algo. Esta última asintió enérgicamente, dándose una palmadita en el pecho para indicar que entendía. Rose no se percató de ese detalle. Inconscientemente, los dos se sentaron muy cerca uno del otro, charlando. Al percibir el aura masculina y madura de Ludolin, Rose se sonrojó, algo inusual en ella, y sintió una extraña sensación en su cuerpo. Al darse cuenta de que su reacción física era inusual, Rose se excusó rápidamente y se marchó deprisa. Le preocupaba que, si se quedaba más tiempo, pudiera suceder algo indescriptible. No es que no quisiera. Simplemente era demasiado pronto. Por culpa de Sharon, había optado por aislarse durante la edad en la que debería haber sido más despreocupada. Mucha gente decía que estaba embarazada antes de casarse y la evitaban. Ella no le había contado a nadie que no había encontrado a ningún hombre. Pero le daba pereza explicarlo, porque la llegada de Sharon le parecía una misión que Dios le había encomendado. En cuanto a Ludolin, Rose recordó lo que Julinka había dicho casualmente antes. Todo está predestinado. ¿Estaba predestinado que se encontraran? ¿Fue por encontrarse con Sharon? ¿O encontrarse con Ludolin? ¿O, ambas cosas? Rose repitió la frase en silencio varias veces, y sus pasos se aceleraron involuntariamente. No vio a Julinka de pie junto a la ventana, sonriendo mientras observaba su figura alejarse. Julinka hizo lentamente un gesto de agarre con una mano, como diciendo: no puedes escapar. Julinka. Próximo. Al oír la voz de Ludolin, Julinka se teletransportó instantáneamente, transformándose una vez más de una jefa que operaba entre bastidores en una niña dulce y adorable. Con una radiante sonrisa, corrió hacia Ludolin y se sentó. ¿Cómo te sientes ahora?, preguntó Ludolin mientras le acariciaba la cabecita. ¿Eh? Julinka estaba confundida. Me refiero a tu cuerpo. A Julinka se le encogió el corazón. Siempre se ha preocupado por mí. La niña palpó cuidadosamente su cuerpo, asintió y dijo con una ternura sin precedentes: papá, siento que mi cuerpo está perfectamente bien ahora. Ludolin sintió alivio al oír esto. Con la mejora del talismán del perro y del talismán del mono, si el problema de Julinka aún no se pudiera solucionar, la única opción sería intentar asignarle puntos directamente a Julinka. No era más que un desajuste entre su cuerpo y su mente, y mientras su cuerpo fuera lo suficientemente fuerte, todo iría bien. Emma sintió un poco de celos. Ella también deseaba tener un padre así. Aunque David era bueno, Ludolin era mejor. Lo principal era que David era una persona normal y corriente y nunca podría comprenderla del todo. Pero Ludolin era diferente. Él sí la comprendía de verdad. Es solo que, ella no era tan popular como Julinka. La vida era dura, suspiró Emma. Emma se había dado cuenta de que no podía competir con Julinka. Julinka siempre descubría sus pequeños planes. Fueron completamente inútiles. ¿Por qué nació Emma si Julinka también nació? Pronto llegó el fin de semana. Ludolin llevó en coche a Julinka, Emma y Sharon a Manhattan para recoger a Rose. Originalmente, Ludolin planeaba llevar a toda la familia a divertirse juntos. Sin embargo, anoche mismo, Julinka utilizó el cumpleaños de Henry como excusa para traer varias cajas de cerveza de alta graduación. El cuerpo de Ludolin era poderoso, lo que lo hacía inmune al alcohol. Pero Madison y los demás no. O mejor dicho, no estaban completamente borrachos, pero lo fingían. Luego, en un estado entre la embriaguez y la sobriedad, terminaron durmiendo juntos en un gran montón. Y entonces, Ludolin, que había luchado toda la noche, solo pudo sacar a los tres pequeños ella sola. Al ver la sonrisa calculada de Julinka, Ludolin supo perfectamente que se trataba de una acción deliberada de Julinka. No fue más que un intento de crear una oportunidad para que él estuviera a solas con Rose. Con este fin, Julinka incluso le indicó a Henry que controlara el ambiente, impulsando la agenda con firmeza durante todo el tiempo. Ludolin no se negó. Insistió. Este plan de viaje no se limitaba a ir a Parque Jurásico. Porque Parque Jurásico no está en Estados Unidos, sino en Isla Nublar, cerca de Costa Rica.
Tras una decisión unánime, planearon pasar primero un día jugando en la bahía de Florida y luego desviarse al día siguiente a Costa Rica para ver los dinosaurios. Debido a la falta de tiempo, todos optaron por ir al aeropuerto y tomar un avión. Al abordar el avión, Llewellyn pensó inconscientemente en una película de terror muy sangrienta. Destino Final. El omnipresente e intangible dios de la muerte en esa película dejó una profunda impresión en la gente. Llewellyn comprobó 3 veces que no hubiera puntos rojos alrededor antes de abordar el avión con total tranquilidad. El vuelo transcurrió sin problemas y no se encontraron con nadie que gritara que se fueran después de abordar. De lo contrario, Llewellyn no podía estar seguro de si definitivamente podría enfrentarse a ese escurridizo dios de la muerte. Al llegar a California, llegaron a Emerald Bay Beach. Todos se pusieron el traje de baño. Llewellyn solo llevaba bañador, mientras que Rose y Yulinka iban vestidas de forma muy conservadora, completamente cubiertas, desentonando entre las demás personas en la playa. Esto era algo que Yulinka le había indicado específicamente a Sharon. Influenciada por Sharon, Rose no sospechaba nada. Al fin y al cabo, ¿qué malas intenciones podría tener una niña pequeña? Cuando Rose vio el cuerpo de Llewellyn, se quedó paralizada al instante. Sus abdominales marcados y su físico con la proporción áurea perfecta, eran absolutamente irresistibles. Por primera vez, Rose comprendió lo que significaba ser presa de la lujuria a primera vista. Sintió que le flaqueaban las piernas. En toda su vida, donde había presenciado jamás semejante espectáculo. No solo ella, incluso Yulinka la miraba fijamente. El físico de Llewellyn era como una escultura, algo que parecía sobrehumano, sino más bien una obra de arte meticulosamente tallada, una creación divina. 65 Capítulo 65. Ejem, no te quedes ahí parado, vamos a jugar allá. Llewellyn los condujo a la zona menos concurrida. Rose se limpió tímidamente la comisura de los labios, con las mejillas sonrojadas. Al mirar la espalda de Llewellyn, sintió que estaba a punto de tener una hemorragia nasal. ¡Guau! ¡Qué chico tan guapo! Dios mío. ¿Quién es ese hombre? Le pago $1000 estadounidenses. Necesito toda su información en 3 minutos. Con su físico, Llewellyn atraía la atención de todos allá donde iba. Las mujeres babeaban al verlo, y los hombres se sentían tremendamente inferiores. Sobre todo esa cosa abultada. Solo mirarla daba miedo. Apuesto 10 centímetros a que mi hermano pequeño metió ahí al menos 3 pares de calcetines. Declaró con confianza un hombre blanco y gordo. Una rubia que estaba cerca echó una mirada inconsciente. TSK, olvídalo. Si sigues quitando, te vas. Maldita sea. Tengo 18. El hombre blanco entró en pánico. Jeje. El desdén de la mujer enfureció al hombre blanco. Apártense. Apártense. Justo en ese momento, alguien que estaba fuera de la multitud se percató de la situación y rápidamente se abrió paso entre la gente. El hombre blanco fue empujado, y subconscientemente quiso devolverle la maldición, hasta que vio que el recién llegado era un hombre musculoso y diabólico, de al menos 2 metros de altura, y toda su ira se convirtió en un gruñido. Llewellyn se percató de la presencia de los recién llegados y echó un vistazo. ¿Ese no es Dwayne Johnson? Llewellyn volvió a mirar y encontró a unas cuantas chicas guapas y a otro hombre musculoso detrás del hermano Dwayne. Excepto 2 mujeres que parecían muy jóvenes y llevaban faldas cortas que desentonaban con el entorno playero, todos los demás vestían ropa de playa roja. Los hombres eran guapos y las mujeres hermosas. Por no mencionar que la calidad era bastante buena. Todos sus cofres eran bastante grandes. Desde la perspectiva especial de Llewellyn, pudo deducir de un vistazo que las 3 mujeres tenían al menos una talla C, si no una D. ¿Equipo de rescate playero? Llewellyn lo recordaba. Así que era esa película conocida por explotar el atractivo. Una típica combinación de rubias despampanantes y hombres musculosos. Después de ver la película completa, lo único que recordaba era: grande, grande, grande. Dwayne Johnson miró a Llewellyn, y su expresión se iluminó. ¡Qué hombre tan fuerte! Lo saludó de manera proactiva. Hola, soy Davis, capitán del equipo de rescate de Emerald Beach Bay. Antes de que Llewellyn pudiera hablar, una chica rubia con falda que estaba junto a Johnson extendió la mano con entusiasmo. Hola, soy Kelly.
Tengo más de 18 años, acabo de empezar la universidad, no tengo novio y actualmente soy miembro en periodo de prueba del equipo de rescate de playa. Por el bien de su pecho, Ludolin le estrechó la mano. Soy Ludolin. Kelly acarició la palma de la mano de Ludolin. ¡Qué nombre tan bonito! Eres tan guapo. El hombre corpulento que estaba al lado de Davis vio esto y se sintió fatal. Llevaba tiempo fijándose en esa belleza que se había presentado hoy mismo, y no esperaba que Kelly se acercara activamente a otro hombre antes incluso de que él hiciera algún movimiento. Maldita sea. ¿Es tan importante ser guapo? ¿Y qué si él es musculoso y está en forma? Yo tampoco estoy nada mal. Después de todo, antes de venir aquí, yo era instructora de fitness. Ludolin arqueó ligeramente una ceja, miró a la entusiasta Kelly y asintió sutilmente. No había nada que pudiera hacer. Ser demasiado guapo no siempre era algo bueno. Eso simplemente lo hacía propenso a atraer atención no deseada. Ludolin suspiraba por esto, pensando en enviarlos lejos, cuando Davis recibió una llamada de rescate de emergencia. ¿Qué? ¿Han aparecido tiburones en la playa otra vez? ¿Cuántas cabezas tienen esta vez? ¿Eh? Tiburón de 6 cabezas y tiburón de 7 cabezas. Capítulo 64. Hija de Atenea, ataque de bestias desenfrenadas. En la foto. Annabeth. Todos abandonen inmediatamente la playa de Emerald Bay. Rápido, rápido. Los tiburones se dirigen hacia acá. Brody, Stephanie, Kelly, Annabeth, ayuden a los turistas en la playa a evacuar de forma ordenada. Davis gritó fuerte mientras cogía el teléfono para contactar con los demás. Brody era el otro hombre fuerte del equipo de rescate playero. Al oír esto, alzó la cabeza con orgullo y miró a Ludolin con una mirada provocativa. No hay problema, capitán, yo protegeré a todos. Este es mi deber como miembro del equipo de rescate. ¿Y qué si eres guapo? Soy un mensajero de la justicia. Stephanie era otra integrante veterana del equipo de rescate y también la asistente de Davis. Era la más alta, pero llevaba rastas y no era el tipo de mujer que le gustaba a Ludolin. Kelly y la otra chica de ojos azules, Annabeth, se habían inscrito y habían empezado hoy mismo. Aunque llevaban vestidos de playa apropiados, los ojos de Ludolin eran como los de una regla, y enseguida vio los grandes tesoros que escondían. Eran muy llenas y redondas, mucho más grandes que las de Stephanie. Ambas tenían al menos una talla de copa. Especialmente Annabeth. Ludolin sintió que emanaba de ella un poder especial. Se detectaron los objetivos anómalos Annabeth, Davis, tiburón de 6 cabezas y tiburón de 7 cabezas, obteniendo 400 puntos de anomalía. Puntos de anomalía actuales. 3200, 3800. Ludolin abrió la información de fondo de Annabeth y comenzó a leer. Esta chica de ojos azules era bastante inusual. De hecho, poseía el linaje de Atenea. Sin embargo, no nació de Atenea, sino que era descendiente de un semidios nacido cuando Atenea combinó su propia sangre con barro. Aunque aún conservaba en su interior la herencia del poder divino de Atenea, ahora era bastante débil. Ludolin lo pensó. Annabeth debería ser el personaje que apareció en la película de fantasía Perky Jackson y el ladrón del rayo. Esto sorprendió enormemente a Ludolin. ¿Significa esto que existen otros descendientes de semidioses en este mundo? ¿Acaso los dioses griegos no han abandonado completamente la tierra? ¿O es que dejaron atrás deliberadamente a estos mestizos indeseados y tomaron ciertas medidas al respecto? Kelly miró a Ludolin y dijo tímidamente. Davis, de repente ya no quiero unirme al equipo de rescate en la playa. Davis no estaba enfadado. El equipo de rescate de playa no era precisamente un trabajo serio, e incluso él solo estaba allí como pasatiempo. Annabeth también intervino de repente. Davis, yo también planeo renunciar a unirme al equipo. Mientras hablaba, le dirigió a Ludolin una mirada profunda. Por alguna razón, sintió el aura de un alma gemela en Ludolin. Davis se encogió de hombros. Muy bien, entonces ustedes dos dense prisa y váyanse. Y señor Ludolin, por favor, llévese rápidamente a sus acompañantes. Es muy peligroso aquí. Quizás les resulte difícil de creer, pero un tiburón de 6 cabezas y un tiburón de 7 cabezas ya han llegado a la costa y están corriendo hacia este lugar. Emma se rascó la cabeza. Aunque era muy inteligente, realmente no entendía cómo un tiburón podía tener tantas cabezas, y mucho menos cómo podían correr. ¿Estos dos tiburones tienen pies?
Esa es una pregunta interesante. Davis sonrió y sacó otro juego de equipo de un maletín que tenía al lado. Permítanme presentarme de nuevo. No solo soy el capitán del equipo de rescate playero, sino también un exmarine y primatólogo. Desde que supe que en esta maravillosa playa ocasionalmente aparecen criaturas extrañas, me he quedado aquí para estudiar esos organismos bizarros. Anteriormente he tratado con tiburones de 3 cabezas y tiburones de 5 cabezas. Aunque no tienen pies, pueden usar sus poderosas aletas y cabezas como pies para desplazarse en tierra. Es la primera vez que veo criaturas tan maravillosas. Parecen interesantes, pero son extremadamente peligrosas. Les gusta comer personas. La carne y la sangre humanas estimulan su deseo de matar. ¿Acaso desarrollaron un odio hacia los humanos tras consumir ciertos agentes químicos radiactivos liberados por científicos ilegales? Davis se puso un traje protector y sacó una pistola pequeña. Todo lo anterior son meras especulaciones. Lo único que deben saber es que no pueden quedarse aquí. Mientras Davis hablaba, algunas personas en la playa hacían fila para irse de manera ordenada. No parecían ni extraños ni sorprendidos, como si estuvieran acostumbrados a este tipo de incidentes. Pero gran parte de la multitud gritaba que se negaban rotundamente a marcharse. Llewellyn incluso vio a un grupo de hombres desquiciados celebrando una fiesta al aire libre en la playa. Gritaban y vociferaban, y varios altavoces enormes ensordecían. Ignoraron por completo la advertencia de Davis. Al ver esto, Brody fue inmediatamente a llamar a la persona a cargo, pero entonces fue rápidamente empujado afuera y ridiculizado ferozmente por un grupo de hombres. Nadie creía que en este mundo pudieran existir tiburones con 6 o 7 cabezas. Llewellyn, deberíamos irnos también. Aunque suene extraño, es mejor ser precavidos. Rose miró a Llewellyn con curiosidad, abrazando fuertemente a Sharon con ambas manos. Llewellyn echó un vistazo a su alrededor y negó con la cabeza. Al contrario, creo que este es el mejor momento para ir a jugar. ¿No crees que esos 2 tiburones están despejando la zona precisamente para que podamos divertirnos más? Aunque Rose y las demás iban vestidas de forma conservadora, seguirían siendo fácilmente visibles para los demás cuando fueran a nadar más tarde. Llewellyn era muy posesivo. Había cosas que solo él podía ver. En ese momento, algunas zonas estaban completamente desiertas. Ir ahora sería como tener el lugar para ellos solos. Era perfecto. Rose se sintió algo conmovida. ¿Acaso no habían venido a la playa para disfrutar al máximo? Sin embargo, aún tenía dudas, principalmente porque estaba preocupada por Sharon. ¿Y si los tiburones fueran reales? Al ver a Llewellyn tan tranquilo, Annabeth creyó cada vez más en sus propias conjeturas. Con el deseo de comprobar la capacidad de Llewellyn, también sugirió: está bien. ¿Acaso Kelly y yo no somos 2 miembros profesionales del equipo de rescate? Si surge algún problema, lo detectaremos y lo solucionaremos de inmediato, ¿verdad, Kelly? Kelly estaba mirando fijamente los abdominales marcados de Llewellyn y no había escuchado con claridad lo que Annabeth decía, así que asintió inconscientemente. Al ver que los profesionales lo habían dicho, y sumado a que Yulinka le hacía señas a Sharon con la mirada para que hablara. Ella asintió. Entonces, ¿de acuerdo? Llewellyn los condujo en dirección opuesta, siguiendo a la multitud hacia una zona marítima un poco más lejana. Rose le estaba enseñando a nadar a Sharon cerca de allí, mientras Kelly, como un pavo real desplegando su cola, seguía dando vueltas alrededor de Llewellyn, exhibiendo generosamente sus curvas, tanto por encima como por debajo. Guapo, eres el hombre más guapo que he visto en mi vida. Dios mío, incluso sospecho que no eres humano, sino un ángel, un dios. Kelly nadó cada vez más cerca, sin prestar atención a Yulinka y Emma que estaban cerca, y se colocó justo al lado de Llewellyn. Parecía una fanática, con una mancha húmeda en la comisura de los labios. Él no podía distinguir si era agua de mar o baba. Annabeth protegía a Yulinka y a la otra chica que no estaba lejos de ellas dos, pero en realidad escuchaba sutilmente la conversación de Kelly. Al escuchar las palabras de Kelly, pensó en secreto. Puede que realmente sea un dios. Aparte de Dios, realmente no podía pensar en nadie más que pudiera ser tan perfecto. Annabeth aguzó el oído, deseando escuchar la respuesta de Llewellyn. Sin embargo, a medida que Kelly continuaba haciendo preguntas, el tono comenzó a desviarse. 66 Capítulo 66. Guapo, ¿puedo tocarte los abdominales? Son increíbles. Dios mío, qué duros están.
Son incluso más duros que el acero. Esto es, ¿llevas varillas de acero? Ya entiendo, las necesitas para nadar. Te ayudan a mantener mejor el equilibrio. Oh, Dios mío, oh, Dios mío. El sol está tan caliente, tal vez pueda ayudar. Gurgle gurgle. Annabeth no oyó ningún sonido durante un largo rato. Giró la cabeza para mirar y se dio cuenta de que, en cierto momento, solo quedaba Ludolin. Pero delante de él había algunas burbujas, y también, pelo. El rostro de Annabeth se puso rojo al instante. ¡Ah! ¡Ayuda! De repente, se oyeron gritos y alaridos de agonía a lo lejos. Los jóvenes imprudentes que tocaban música y bailaban en la playa se dispersaron como hormigas. ¿Qué pasó allí? Rose abrazó nerviosamente a Sharon y nadó hacia ella. No te preocupes, fue solo un accidente. Ludolin entrecerró los ojos, disfrutando del momento, e hizo un gesto a Kelly para que continuara. No era más que dos tiburones alimentándose allí. No había nada de qué preocuparse. Ludolin no tenía ninguna intención de ser un buen samaritano, especialmente para esos arrogantes necios que no escuchaban consejos. Les gusta coquetear con la muerte, así que él respetaría su decisión personal. Justo en ese momento, Kelly retrocedió contra Ludolin y emergió del mar, con su cabello dorado cayendo suelto y pegado a su cuerpo. Su cuerpo se inclinó hacia adelante tanto como le fue posible, aparentemente manteniendo una distancia con Ludolin. Pero la parte que estaba bajo el agua se balanceaba vigorosamente hacia atrás, aparentemente utilizando la fuerza de sus piernas para flotar en la superficie del agua. En serio, mucha gente no podría alcanzar la técnica de natación de Kelly. Eso sí que era profesionalismo. Sin embargo, Kelly parecía haberse torcido el tobillo mientras nadaba. Tenía el ceño ligeramente fruncido y la boca apretada, como si intentara soportar el dolor y la incomodidad. Así es la natación. Ni siquiera el más profesional puede garantizar que no sufrirá calambres durante una sesión. Julinka abrió mucho los ojos y preguntó: Hermana Kelly, ¿estás bien? No, estoy bien, solo un poco desactualizado. Pronto estaré mejor. Kelly respondió con una sonrisa. Como profesional, aunque era la primera vez que Kelly se enfrentaba a algo así, sin duda tenía una amplia experiencia teórica. Pronto, valiéndose de su talento, se adaptó al método de natación estilo calambre. No solo se relajó su expresión facial, sino que también sonrió alegremente con la boca ligeramente abierta. Su rostro estaba sonrojado por el intenso ejercicio, y bajo el reflejo del sol, eso le añadía un toque de encanto. En comparación con Kelly, Ludolin era verdaderamente talentosa. Aunque nunca había aprendido a nadar, nació sabiendo nadar. Como encarnación de la voluntad de la tierra, se movía por el mar como si caminara sobre terreno llano. Al ver que Kelly se estaba quedando sin energía, Ludolin la sujetó consideradamente por la cintura y le dio una fuerte patada, queriendo levantarla. La resistencia del agua de mar era enorme, pero incluso cargando a una persona, Ludolin no se vio afectado en absoluto. Kelly no pudo soportarlo más. Por muy sólida que fuera la teoría de un profesional, no se comparaba con una persona con talento natural. Finalmente, exhausta, cerró los ojos y se desplomó en los brazos de Ludolin, dejándolo que pataleara y nadara hacia ella. Papá, la hermana Annabeth dijo que Davis también crió un gorila albino. Dicen que el gorila es muy inteligente y puede comunicarse con Davis mediante lenguaje de señas. Julinka tiró de Emma y nadó hacia la orilla. ¿Podemos ir a ver al gorila entonces? Podemos ir con la hermana Annabeth. Por supuesto, no hay problema. Ludolin dio una respuesta afirmativa. Cuando Davis dijo que era primatólogo, sabía que Rampage también se había fusionado con este mundo. Rampage narra principalmente la historia de la compañía Biosin, que investiga en secreto un proyecto llamado Bestia Rampage en la Estación Espacial Athena. El suero de la furia que desarrollaron podía causar mutaciones genéticas en los animales, permitiéndoles seguir mutando y creciendo en contra de las leyes de la naturaleza, rompiendo así los límites de las formas de vida basadas en el carbono y convirtiéndose en bestias gigantescas. Sin embargo, justo antes de que el plan estuviera a punto de completarse, el equipo del proyecto de la Estación Espacial Athena sufrió un incidente previsible en el que las bestias enfurecidas se volvieron locas y atacaron, provocando la muerte de todos los miembros del proyecto. Solo el último investigador salió en una cápsula de escape, llevando consigo suero de la ira.
Sin embargo, debido al ataque de la bestia desenfrenada, la cápsula de escape explotó y el suero de furia que contenía cayó en 3 lugares diferentes. Finalmente, fue consumido por error por un caimán, un lobo y el gorila albino de Davis, George. La caimán Lizzie se transformó en un crocodilo, de 20 metros de altura y 70 metros de largo. El lobo gigante Ralph medía más de 10 metros de altura y casi 30 metros de largo. Un lobo volador que planeaba. George solo inhaló 2 dosis del suero de la ira y solo creció hasta alcanzar los 12 metros de altura, pero aún así podía ser inmune a las balas humanas. Pero no es un gran problema. Godzilla ya apareció, ¿por qué temer a 3 pequeños juguetes? Ludolin no estaba preocupado en absoluto por las llamadas bestias desenfrenadas. Le importaba más si podría obtener puntos de anomalía a través de esta operación. Ahora había descubierto un patrón. Solo individuos especiales, como protagonistas, personajes secundarios importantes o personas, monstruos u objetos con una fuerza descomunal, podían proporcionarle puntos de anomalía. Un jarrón como el de Kelly fue simplemente un extra. Sin embargo, teniendo en cuenta sus considerables atributos, su belleza, el hecho de que era su primera vez y su iniciativa, a Ludolin no le importó quedarse con un canario extra. Por supuesto, si Kelly pudiera someterse por completo y jurar lealtad, podría transformarse de un canario en una asistente capaz. Depende principalmente de cómo elija Kelly. Mientras Ludolin estaba pensando, de repente notó algo que explotaba en el cielo. ¿Qué es eso ahora? Ludolin miró a lo lejos y confirmó que aquella explosión no era una nave espacial alienígena, sino que parecía más bien un satélite. Un momento, ¿podría ser el suero de la ira? La expresión de Ludolin era extraña. ¿Acaso esto no se puede considerar un hablando del rey de Roma? Pero claro, este mundo es diferente del mundo de Rampage. ¿Serán esas 3 bestias gigantes las últimas afortunadas? Ludolin pensaba principalmente que Galactus ya estaba muerto. El equilibrio del universo se rompió a causa de esto. Tuvo que considerar los peligros potenciales del suero de la rabia en el peor escenario posible. Mientras pensaba, a Ludolin se le ocurrió una idea. ¿Tiene el suero de la ira un efecto similar en las bestias titán? Si, dejo que un titán, o incluso un titán alfa, se lo trague, y luego lo mato, ¿podré obtener más puntos de anomalía? Una vez que surgió este pensamiento, creció y se extendió salvajemente en su corazón como malas hierbas, y ya no pudo ser contenido. No fue hasta que Kelly dejó escapar un suave gemido que Ludolin relajó su ceño fruncido. Es mejor no jugar así. Un titán alfa no es un don nadie. Si por accidente elevo a un Big Daddy, ¿no será divertido? Además, incluso la bestia devastadora más poderosa, Crocodilla, solo pesa 100 toneladas. En el titán en el universo, no es más que un pequeño monstruo, que como mucho se sienta a la misma mesa que un Skullcrawler. Sin embargo, ¿qué titán poderoso no pesa decenas de miles de toneladas? Ya sea en intensidad energética o en fuerza individual, existe una enorme diferencia entre ambas. La mutación causada por el suero de la ira es probablemente, como mucho, un postre decente para un titán. Tras comprenderlo, Ludolin continuó levantándose y pateando. Al mismo tiempo, una sombra oscura cruzó el cielo como un meteorito, volando al sur de California, hacia donde se encuentra Costa Rica. 6. Capítulo 65. El ataque del antiguo tiburón de arena, la preocupación de Rose. En la foto. Kelly. Una hora más tarde, Ludolin llevó a Kelly a la orilla para que descansara. Annabeth sabía lo que había pasado, pero también estaba aterrorizada por la poderosa fuerza de Ludolin. Ser capaz de aguantar tanto tiempo en el mar e incluso superar a Kelly. Esta resistencia es sobrehumana. La única lástima era que aún no estaba segura de si Ludolin también era un semidioso como ella. Cuando oyó a Yulinka decir que iban a ir a Parque Jurásico, Annabeth sugirió inmediatamente que viajaran juntas. El motivo, naturalmente, era cuidar de su mejor amiga Kelly. Ludolin, por supuesto, no iba a rechazar la petición de Annabeth. También quería aprovechar esta oportunidad para comprender la situación actual de los dioses griegos. Vámonos, primero volveremos a cambiarnos. Ludolin cargó a la suave Kelly sobre su espalda y regresó al vestuario con las chicas. Tras llegar a la orilla, todos se dieron cuenta de que solo su grupo quedaba en la playa cercana. El suelo estaba lleno de ropa desechada y basura.
Incluso vieron algunos miembros amputados y una gran cantidad de sangre en el lugar donde se había celebrado la fiesta al aire libre. Evidentemente, aquí había estallado una carnicería aterradora. Y no muy lejos, había dos tiburones de unos 5 metros de largo. No tenían múltiples cabezas, su piel era relativamente oscura y muy áspera. Objeto anómalo descubierto. Tiburón de arena prehistórico. Se han obtenido 100 puntos de anomalía. Puntos de anomalía actuales. 3800. ¿Tiburón de arena prehistórico? ¿Qué demonios es eso? Lugolin estaba confundido. Los tiburones de arena existen, pero ¿acaso no son simplemente tiburones comunes y corrientes? ¿También se consideran objetos anómalos? Esperar. Lugolin notó algo anormal. Algunas zonas del suelo arenoso eran muy blandas y se podía distinguir vagamente un agujero en la arena. ¿Salieron estos tiburones de arena prehistóricos del agujero? ¿Pueden nadar en la arena? Aunque sonara ridículo, Lugolin se convenció cada vez más de que su suposición era correcta. Considerando la naturaleza especial de este mundo, la aparición de un tiburón de arena que puede moverse en un mar de arena es bastante razonable. Quién sabe, a lo mejor algún día ve tiburones volando por el cielo. Ten cuidado con la arena bajo tus pies. Si no me equivoco, estos tiburones pueden moverse a través de la arena de la playa. Después de que Ludolin expusiera su suposición, todos los demás la consideraron increíble. Rose sintió que su visión del mundo se ponía a prueba. Si quien hacía la suposición no era Ludolin, sin duda pensaría que estaba loco. Cuidado, que vienen. Desde su visión holográfica 3D, Ludolin vio docenas de puntos rojos acercándose. Sin embargo, no se observó ninguna criatura en la superficie. Rose abrazó inconscientemente a Sharon, mirando ansiosamente a su alrededor. Annabeth también protegió a Emma y Yulinka detrás de ella. 67 Capítulo 67. Aunque era descendiente de la descendiente de una semidios, habiendo heredado una pequeña porción del linaje de Atenea, aún poseía una fuerza poderosa que superaba con creces la de la gente común. Incluso contra un gran tiburón blanco, tenía la capacidad de enfrentarlo de frente. Allí sí que hay tiburones. Sharon señaló hacia la derecha, donde las aletas de tiburón emergían una a una de la playa. Se movían con la misma flexibilidad en la arena que en el agua, como si excavar se hubiera convertido en un talento instintivo. Ludolin frunció el ceño, condensando el poder de su ki y vertiéndolo en el suelo. El violento ki surgió de la tierra como olas, avanzando ola tras ola. Boom. 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 Cuando el ki tocó al tiburón de arena, este estalló instantáneamente, destrozando a todos los enemigos ocultos en el mar de arena y formando una deslumbrante y brillante columna blanca de energía espiritual mezclada con el color de la sangre. Esto no era más que una aplicación básica del ki del rey de los luchadores. Aunque los tiburones de arena poseían la habilidad especial de evadir la arena, su fuerza física era solo ligeramente superior a la de los grandes tiburones blancos comunes. Las balas comunes tendrían dificultades para matarlos a menos que impactaran en un punto vital. Pero ante la columna de energía espiritual, aún más violenta, fueron desgarrados como papel. Rose rápidamente le tapó los ojos a Sharon. Miró con asombro la columna de energía espiritual, luego miró a Ludolin, cuya expresión permaneció inalterada. Se preguntó qué estaría pensando él. Annabeth también estaba llena de sorpresas. Su mente repasaba a toda velocidad todos los dioses o monstruos relacionados con el desierto y las columnas de energía espiritual. Ludolin no prestó atención a la mirada inusual en sus ojos, concentrando más energía espiritual y vertiéndola en la tierra. La arena bajo sus pies parecía ser levantada por alguna criatura colosal y aterradora, formando olas de arena que se extendían en todas direcciones. Las explosiones resonaban constantemente entre el cielo y la tierra, y los tiburones de arena eran destrozados y volaban por todas partes. En apenas unas pocas decenas de segundos, la zona en un radio de unos cientos de metros era un completo desastre. Sangre y carne mezcladas con la arena, formando un purgatorio infestado de tiburones. Ludolin esperó un momento y luego miró en una dirección. Vayamos por aquí. Rose y Annabeth las siguieron rápidamente. Temían que otro aterrador tiburón de arena emergiera del mar de arena. Mientras tanto, en un acantilado rocoso a 1000 metros de distancia. Davis y Brody, junto con un grupo de personas, estaban acurrucados aterrorizados en las escarpadas rocas.
Todos miraron a su alrededor con temor, como si demonios devoradores de hombres se escondieran en la arena aparentemente vacía. Cuidado todos, no se acerquen a la arena. Y no se acerquen al acantilado. Davis ya no empuñaba una pistola, sino un hacha cubierta de sangre. Hace apenas unos instantes. Él mismo le había cortado una de las cabezas al tiburón fatal 6-7, y justo cuando estaba a punto de rematarlo, llegó el verdadero desastre. Los tiburones saltaron del mar de arena y, justo delante de ellos, devoraron rápidamente al tiburón de 7 cabezas, que sangraba profusamente sobre el suelo, mordiéndole bocado tras bocado. Esta escena trastocó por completo la comprensión que Davis tenía del mundo biológico. La tapa del ataúd de Darwin prácticamente se abrió de golpe. Después de que los tiburones de arena terminaron de comerse al tiburón de 6 cabezas, cargaron contra la multitud. Davis agotó todas sus balas, logrando solo matar a 2 tiburones de arena, y solo le quedó luchar y retirarse. La fiesta al aire libre originalmente contó con más de 200 personas. Tras ser perseguidos por el tiburón fatal de 7 cabezas y los tiburones de arena, más de la mitad de la gente quedó completamente enterrada en el mar de arena. Al final, solo lograron esconderse en la pared rocosa. Afortunadamente, los tiburones de arena no podían nadar entre las rocas. Pero desafortunadamente, ¡oh, Dios mío! Ese es el tiburón fatal de 6 cabezas. Alguien entre la multitud gritó desesperado, provocando más gritos. Davis miró hacia allí y vio un extraño tiburón con 3 cabezas en la parte delantera, una cabeza a cada lado y una cabeza en la cola, que llegaba a la orilla desde el otro lado de la playa. Sus 4 cabezas laterales actuaban como pies, y caminaba apoyándose en su hocico, mientras que la cabeza de tiburón más pequeña en su cola también se impulsaba vigorosamente hacia adelante. Esta extraña criatura podía moverse rápidamente sobre la pared rocosa. Además, su cuerpo medía unos 8 metros de largo, incluso más que el de un gran tiburón blanco. Con tiburones de arena al acecho por delante y el tiburón de 6 cabezas acercándose rápidamente por detrás. Incluso Davis, un exmarine, se sintió abrumado. Rápido, ve a la derecha. Alguien corrió frenéticamente hacia la derecha. El centro de la ciudad estaba a unos cientos de metros. Si tenían la suerte suficiente, podrían sobrevivir al asedio de los tiburones de arena. Sin embargo, la persona solo había corrido unos pocos pasos. Cuando un tiburón gigantesco, mucho más grande que los tiburones de arena comunes y que medía unos 20 metros de largo, saltó repentinamente del mar de arena, se tragó al desafortunado individuo de un solo mordisco, atravesó la pared rocosa y se sumergió de nuevo en el mar de arena. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué clase de monstruo es ese? Es tan grande como una montaña. ¡Oh, mierda! Aquí no es seguro. ¿Viste eso? Ese monstruo puede nadar a través de las rocas. No puedo más, quiero irme a casa. Quiero vivir. Más personas sufrieron crisis nerviosas e, ignorando los intentos de Davis por detenerlas, se precipitaron hacia el centro de la ciudad. Apostaban a que, mientras fueran más rápidos que sus compañeros, sobrevivirían. De entre 100 personas, seguro que habría algunas afortunadas, ¿no? Si eso fuera así, ¿por qué no podía ser yo esa persona afortunada? Sin embargo, lo que les esperaba a estas personas no era una vía de escape, sino la desesperación. El monstruo gigante, cuya aleta era más alta que la pared rocosa, junto con muchas otras aletas de tiburón más pequeñas, recorrían la playa. Un festín de matanzas estaba a punto de comenzar. Davis no pudo soportar mirar y cerró los ojos. Pero los gritos que había imaginado no se oyeron. En cambio, sintió una fuerte vibración, seguida de un temblor en el suelo bajo sus pies, y violentas explosiones que resonaron cerca. ¿Qué pasó? Davis abrió los ojos. Dios mío, tiburones voladores. Brody, que estaba de pie junto a él sosteniendo una palanca y también con los ojos cerrados, tembló de pies a cabeza al oír esto y no pudo evitar decir con desesperación. Los tiburones voladores también están aquí. Estamos perdidos. Cuando Brody abrió los ojos, estaba dispuesto a cambiar su vida por uno de los tiburones voladores, presenció una escena inolvidable. El grupo de tiburones de arena que se escondían en el mar de arena fueron arrancados de la tierra por una fuerza poderosa. Columnas de energía espiritual blanca surgieron como fuentes, desgarrando instantáneamente a los tiburones de arena hasta convertirlos en una sangrienta pulpa.
El agua de sangre llenó el cielo y cayó como gotas de lluvia, golpeando los rostros de todos y dejándolos atónitos. Además, la pared rocosa y el mar de arena bajo sus pies realmente se elevaban y descendían como olas del océano. Estas olas no dañaron a nadie más. Simplemente buscaban tiburones de arena, los lanzaban por los aires y luego los remataban con una columna de energía espiritual. Incluso el más grande, el gigantesco tiburón de arena de unos 20 metros de largo, fue destrozado por una columna de energía espiritual aún más densa. El otro tiburón fatal de 6 cabezas vio esta escena, inmediatamente se volvió hacia el océano sin dudarlo y rápidamente se escabulló usando sus cortas patitas. Su velocidad era superior a la de una persona corriendo, pero después de correr apenas unos 20 metros, fue golpeado por la ola de arena de energía espiritual y lanzado por los aires, seguido inmediatamente por ser destrozado por una columna de energía espiritual. Objetivo anómalo abatido. Tiburón de arena adulto prehistórico, obtenido 500 puntos de anomalía. Editor de mapas actualizado a la versión 4.8. Puntos de anomalía actuales. 0/3900. Lugolin caminó lentamente cerca de la pared rocosa, llevando consigo a Rose y a los demás. Las olas que emanaban de sus pies, como el símbolo Wi-Fi de un teléfono móvil, recorrían constantemente todo el mar de arena. Solo después de que desaparecieron todos los puntos rojos, Lugolin finalmente se detuvo. Vámonos. Aquí ya no hay nada divertido. Lugolin contempló la playa empapada de sangre. El hedor mezclado con el olor a agua de mar significaba que aquel lugar ya no era la bahía de jade de color verde esmeralda, sino una sangrienta piedra de afilar. Por suerte, esta vez te teníamos a ti. Si hubiéramos venido solo nosotros, me temo. El rostro de Rose reflejó alivio. No se atrevía a imaginar la pesadilla a la que se habría enfrentado si hubiera llevado a Sharon sola. Está bien. En el futuro, si sales, es mejor no andar sola. Este mundo, no es tan pacífico como te lo imaginas. Lugolin dijo con naturalidad, entrando en un halo arcano azul bajo sus pies. 2 segundos después, el grupo abandonó la playa en silencio. Solo quedaron las voces atónitas de Davis y Brody. La voz de Brody tembló ligeramente. Capitán, Lugolin no es humano. Davis asintió solemnemente. Tal vez sea un dios. Se acabó. Brody se quedó estupefacto. ¿De verdad quería robarle la mujer a un dios? Si Lugolin se enterara, probablemente se convertiría en uno de los cadáveres enterrados en este mar de sangre, ¿no? Capitán, quiero renunciar. Brody decidió abandonar Emerald Terrace, abandonar los Estados Unidos y huir muy, muy lejos. ¿Y si Lugolin se acordara de él algún día? ¿No estaría todo perdido? Sí, me voy a Asia. Voy a Japón y Corea del Sur. He oído que allí tratan a los ciudadanos estadounidenses como reyes. Separados por océanos, ese tipo no debería poder encontrarme, ¿verdad? Brody huyó con las piernas temblando. Davis no lo detuvo. Tras este incidente, Davis tampoco quiso quedarse. Como jefe del equipo de rescate en la playa, no logró evitar el desastre, que provocó la muerte de más de 100 personas. Esto le resultaba inaceptable. Se sentía completamente indigno de la identidad del equipo de rescate en la playa. Olvídalo, mejor vuelvo y sigo criando gorilas. El mundo del superorden Selachimorpa es demasiado profundo. Los primates son mejores. El mayor cambio que experimentan es simplemente convertirse en gorilas blancos ligeramente más fuertes. Davis pensó en su buen amigo George. Comparado con el tiburón fatal de 6 cabezas y el gigantesco tiburón de arena, George el gorila blanco era prácticamente un bebé bueno. Davis reservó inmediatamente un vuelo a la Reserva de Fauna de Santiago en Chile, Sudamérica. Sin embargo, cuando regresó allí, vio un enorme gorila de casi 4 metros de altura. Davis quedó atónito. George. Tú también mutaste. 68 Capítulo 68. Por otro lado, después de que Lugolin se llevara a Rose y a los demás de la playa, reservó inmediatamente billetes de avión por internet. Al día siguiente partieron hacia Costa Rica. Después, se trasladaron a un crucero con destino a Jurassic Park. Gracias a la intensa campaña de promoción de la International Genetic Technologies Company, decenas de miles de personas visitaron esta isla privada el primer día de la inauguración de Jurassic Park. Sin duda, se trató de una exposición de dinosaurios muy exitosa.
Sin embargo, tras el incidente en la playa, Rose y Sharon seguían algo traumatizadas. Al contemplar los altos muros que confinaban a los dinosaurios, Rose sintió una constante preocupación y no pudo evitar aferrarse a la manga de Ludolin, susurrando. Ludolin, estos dinosaurios, no escaparán, ¿verdad? Al oír esto, la expresión de Ludolin fue extraña. Aunque no dijo nada, el rostro de Rose palideció. De ninguna manera, otra vez no. Capítulo 66. Mosasaurus se convierte en Cthulhu, buffet de la isla de los dinosaurios. En la foto. Annabeth. Relájate un poco. Parque Jurásico ha estado funcionando con normalidad durante muchos años. No podemos tener tanta mala suerte. Al ver la expresión preocupada de Rose, Ludolin le dio una suave palmadita en el hombro para consolarla. La razón por la que Ludolin estaba seguro de que algo saldría mal en Parque Jurásico se debía simplemente a su comprensión de este mundo. Si incluso el antiguo tiburón de arena sobrevivió, ¿por qué no pudieron escapar los dinosaurios? Este señor tiene razón. Simón, el nuevo director ejecutivo de la Compañía Internacional de Tecnologías Genéticas, ha aprendido de los presidentes anteriores. Ahora, Parque Jurásico cuenta con las medidas de seguridad más completas y el equipo de protección más sólido de la historia. Desde 2005, las operaciones de la compañía han sido un gran éxito, e incluso cerramos el parque durante las últimas 2 semanas para actualizar los equipos, así que no se preocupen. En ese momento, una mujer de negocios de aspecto enérgico, con el pelo corto, rubio y hasta las orejas, se acercó por un lado. Lucía una sonrisa segura y sumamente contagiosa. Tras hablar, Clare extendió la mano y se presentó. Hola, soy Clare, la directora de operaciones del parque temático Jurassic. Rose estrechó la mano de Clare, entre la fe y la duda. Lo siento, estoy un poco preocupada. No te imaginas lo que acabamos de vivir en la playa de Emerald Bay. La expresión de Clare cambió ligeramente, y dijo sorprendida. Así que sois víctimas del incidente de Shark Beach. Que Dios os bendiga. Pero tened por seguro que este es el mundo de los dinosaurios. Aunque llegaran muchos más tiburones, solo serían comida. Si aún tienes dudas, te sugiero que visites la exposición del mosasaurio. Experimentarás lo que es la verdadera paz mental. Créeme, este lugar te hará gritar y vivirás una experiencia maravillosa. Al ver a Clare, Ludolin recordó de repente que Parque Jurásico ya había evolucionado hasta convertirse en mundo jurásico. Habían transcurrido más de 10 años desde que John Hammond invirtió en investigación y desarrolló las 2 principales islas de dinosaurios. Este parque temático también había cambiado de manos varias veces. La autoridad que gestionaba el parque en ese momento era una filial de la empresa International Genetic Technologies Company. Así que, por casualidad, ese Indominus Rex estaba dentro del parque. Mosasaurio. Quiero ver al mosasaurio. Sharon estrechó la mano de Rose con alegría. Como Rose la había protegido bien, Sharon no había visto la sangrienta escena en Shark Beach. Ella seguía sintiendo una gran ilusión por los dinosaurios. En cuanto a Emma y Yulinka, el primero, aparte del pánico inicial en la playa, mantuvo una extraña sonrisa durante el resto del incidente. Sobre todo cuando la sangre del tiburón de arena se convirtió en un aguacero torrencial, Emma ni siquiera pestañeó. Yulinka también estaba muy tranquila. Con Ludolin cerca, no temía a nada. En ese momento, Sharon seguía aferrada a Rose. Ludolin asintió con una sonrisa. De acuerdo, entonces vayamos primero a ver la exhibición de Mosasaurus. Como se trataba de un viaje normal, Ludolin, que era audaz gracias a su gran habilidad, naturalmente no iba a arruinar la diversión de los niños. Una vez que Ludolin habló, nadie objetó. Kelly abrazó el brazo de Ludolin, pegándose profundamente a él, con una mirada obediente y dispuesta a dejar que Ludolin decidiera. Annabeth actuó de forma proactiva como asistente, protegiendo y cuidando a las 2 niñas pequeñas. Clare miró a Ludolin con sorpresa. Tras darse cuenta de la influencia autoritaria de Ludolin dentro del grupo, su expresión se tornó muy extraña. Tenía curiosidad por saber qué relación tenía Ludolin con las mujeres. Tenía un aspecto, algo anormal. Mientras Clare estaba pensando, de repente vio a 3 personas, un adulto y 2 niños desembarcando en una isla no muy lejana. Disculpen, tengo algunos asuntos que atender. Pueden seguir este camino. El espectáculo de alimentación del gigantesco Mosasaurus está a punto de comenzar.
Créanme, quedarán increíblemente satisfechos después de verlo. Clare se disculpó y caminó hacia el muelle. Lugolin no le prestó atención. Al fin y al cabo, Clare no era Claire. Aunque esta mujer era capaz, ya estaba envejeciendo y no era muy atractiva, así que no era el tipo de Ludolin. Tal vez tuviera un gran talento para las operaciones de la empresa, pero para Ludolin, no era tan buena como Kelly, que servía como un jarrón cualificado cuya única responsabilidad era la belleza. Vámonos. No perdamos tiempo. Nos vamos ya. Ludolin agitó la mano y abrió el camino. El precio de la entrada para el parque temático jurásico no era barato. $1000 estadounidenses por entrada. Y eso fue solo por un día de diversión. Aunque el precio era elevado, si podían estar tan cerca de los dinosaurios prehistóricos, ningún niño se lo perdería. Eran dinosaurios. Solo ver al Mosasaurus ya justificó el precio de la entrada. Rose protegió a Sharon durante todo el trayecto, vigilando atentamente su entorno, temiendo que un dinosaurio aterrador pudiera saltar repentinamente de las pasarelas cercanas. No fue hasta que llegaron a la sala de observación del mosasaurio, que podía albergar a miles de personas, que Rose comprendió por qué Clare había dicho que se sentirían satisfechos. Porque la comida del Mosasaurus no era otra que la de los tiburones ejecutados ayer. Un tiburón, aún cubierto de sangre, estaba siendo izado en el aire por una grúa. Bajo la plataforma de observación se extendía una profunda zona oceánica de color azul celeste. Cuando presenciaron la impactante escena del Mosasaurus saltando violentamente fuera del agua y engullendo al gran tiburón blanco de un solo bocado, toda la sala estalló en exclamaciones de asombro. Madre mía, este Mosasaurus es incluso más grande que aquel tiburón de arena gigante de ayer. Exclamó Kelly con sinceridad. Ante semejante bestia, hasta el enjambre de tiburones de ayer sería solo un aperitivo. Annabeth también asintió. Como descendiente de semidioses, había visto algunas criaturas fantásticas. Pero un gigante como el Mosasaurus era algo nuevo para ella. Emma aplaudió con entusiasmo, con el rostro enrojecido por la emoción, como si la actuación del Mosasaurus la hubiera cautivado. Se ha descubierto un mosasaurio mutado y furioso, en proceso de mutación, que ha obtenido 100 puntos de anomalía. Puntos de anomalía actuales. 100/3900. Ludolin mantuvo una expresión neutral y aplaudió junto con los demás. Aunque solo lo vio fugazmente, estaba seguro de que aquel Mosasaurus no era en absoluto un Mosasaurus prehistórico. Su cuerpo medía al menos 60 metros de largo y seguía creciendo rápidamente, superando ya con creces el tamaño del Mosasaurus inicial que apareció en Jurassic World 1. El Mosasaurus más grande del período Cretácico medía solo unos 20 metros. Comparado con este Mosasaurus, era solo un niño. Un mordisco por tiburón. Además, este Mosasaurus era muy diferente del modelo reconstruido de Mosasaurus. También tenía una piel parecida a la de un cocodrilo, áspera y escamosa. Sin embargo, nadie presente se percató de este detalle. O mejor dicho, simplemente no entendieron al Mosasaurus. Tras finalizar la actuación del Mosasaurus engullendo al gran tiburón blanco, la plataforma del público comenzó a descender. Ahora todos podían ver al Mosasaurus sumergido en el mar a través del grueso cristal especializado que tenían delante. El Mosasaurus pareció presentir que lo observaban. Se acercó lentamente al cristal de observación, y su enorme ojo de dragón recorrió con la mirada a cada persona. Todos estaban inmersos en la atmósfera fervorosa, completamente ajenos a que un atisbo de emoción humana brilló en los ojos del Mosasaurus. ¿Algo no está bien? Rose sintió que su cuerpo se tensaba por completo. No te preocupes, es normal sentir miedo y nerviosismo cuando una bestia gigante te mira fijamente. He oído que algunas personas sufren de megalofobia y talasofobia. Quizás usted tenga estos síntomas. Ludolin, de forma natural, la rodeó con el brazo, pero por dentro pensó. Estar alejado es justo lo que se necesita. Si fuera cierto, esa sería la mayor señal de que algo anda mal. El Mosasaurus de Jurassic World 1 medía solo unos 30 metros de largo. El Mosasaurus actual ya se ha convertido en Cthulhu. El cambio es demasiado inmenso. Sin embargo, Ludolin no estaba preocupado. Mientras el Mosasaurus no hubiera crecido hasta convertirse en un titán de nivel alfa, estaba bien incluso si podía convertirse en un titán normal. Aún existían diferencias entre los titanes.
Frente a un titán de nivel alfa, los titanes normales eran solo aperitivos. Entre ellos, solo Godzilla apenas podía intercambiar golpes con un titán alfa. Ya fuera Mechagodzilla o Ghidorah, podían aplastar fácilmente a los titanes secundarios, incluidos Rodan y Mothra. Como vigente rey de los monstruos, el dominio de Godzilla era incuestionable. Si no estuviera todavía en la superficie, ¿cómo podrían comportarse titanes como Behemoth, Tiamat y Esquilla? Serían asesinados instantáneamente en el momento en que asomaran la cabeza. En ese momento, Julinka se apoyó en el cristal, tocándolo con su pequeña mano, mientras su mente hacía cálculos a toda velocidad. Dijo con cierta suspicacia. Tengo una pregunta. ¿De verdad este cristal puede soportar la presión del agua y el peso de un Mosasaurus de este tamaño? Al oír esto, el corazón de Rose se aceleró de nuevo. Finalmente se dio cuenta de cuál era el problema. El vaso. El Mosasaurus era demasiado grande y el cristal parecía demasiado fino. ¿Cómo podía eso proporcionar alguna sensación de seguridad? Kelly hizo un puchero y dijo. Tal vez este sea un vaso del país del dragón. Julinka negó con la cabeza tras una cuidadosa observación. No lo parece. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Emma, ladeando la cabeza con curiosidad. Julinka señaló su propia cabeza. Lo analicé. Emma no le creyó en absoluto y comenzó a debatir con Julinka sobre si el cristal había sido fabricado en el país del dragón. Mientras tanto, Lugolin exploró en secreto toda la isla de los dinosaurios encapsulada dentro de la vista corporal en 3D. Objetos anómalos descubiertos. Indominus Rex, Tyrannosaurus Rex, Spinosaurus. Se obtuvieron 300 puntos de anomalía. Puntos de anomalía actuales. 400/3900. En la isla había muchos dinosaurios, pero solo un puñado de los más fuertes podían proporcionar a Ludolin puntos de anomalía. 69 Capítulo 69. El Indominus Rex venció al Tyrannosaurus Rex en un combate 1 contra 1. La anciana abuela Tiranosaurio Rex salvó posteriormente al protagonista varias veces y mató a muchos dragones malvados, convirtiéndose así en la indiscutible protagonista dragón. En Jurassic Park 3, el Spinosaurus pescador aplastó y mató a otro Tyrannosaurus Rex adulto, lo que demuestra su fuerza incuestionable. Aparte de estos, los dinosaurios restantes eran pura carne de cañón. Esto incluía a Blue, la Velociraptor, y a sus compañeros, que eran importantes personajes secundarios dinosaurios en Jurassic World. Si no fuera por el efecto cinematográfico, estos pocos Velociraptors no serían suficientes ni para un solo mordisco frente al Indominus Rex y el Tyrannosaurus Rex. La mirada de Ludolin estaba principalmente fija en la dirección del Indominus Rex. Desde su perspectiva, varios puntos amarillos se acercaban al enorme punto rojo que representaba al Indominus Rex. Justo cuando Ludolin se preguntaba si debía usar al Indominus Rex como sujeto de prueba, el mosasaurio del acuario que tenían delante movió inadvertidamente su enorme cola al pasar nadando junto a la pared de cristal. ¿Grieta? Las acaloradas discusiones cesaron casi simultáneamente, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa. Todos abrieron la boca de par en par, mirando horrorizados el lugar donde la cola del Mosasaurus había rozado el suelo. Allí había aparecido una grieta muy sutil. Rose se estremeció, sujetando a Sharon mientras retrocedía lentamente. Kelly también se sobresaltó y abrazó fuertemente a Ludolin. En cuanto a Emma, que inicialmente se había sentido entusiasmada por la postura de alimentación feroz y sanguinaria del Mosasaurus, ya no sonreía. Su rostro sonriente se transformó instantáneamente en uno de terror, y ella y Julinka se escondieron simultáneamente detrás de Ludolin. Annabeth se cubrió el escote entre los pechos, tensando los músculos como una leoparda fuerte y ágil. Justo entonces, la gigantesca figura del Mosasaurus nadó repentinamente hacia la distancia, hasta que su silueta se desvaneció en la oscuridad. Transcurrieron varios segundos. ¿Había terminado la crisis? La multitud, que había estado conteniendo la respiración, poco a poco comenzó a hacer ruido de nuevo. ¿Se ha ido? Ludolin no pensaba así. Ir. Ludolin no dudó en absoluto, arrastró a Rose y a Emma hacia la salida y se marchó rápidamente. Conocía demasiado bien esa escena. Un momento clásico de Hollywood estaba a punto de desarrollarse. Naturalmente, Ludolin no tenía miedo del Mosasaurus y 817 tenía la suficiente confianza para proteger a sus compañeras. Pero no había motivo para que se asustaran.
Justo cuando Luolin y los demás abandonaban el pasillo, el Mosasaurus que había nadado lejos surgió de repente de detrás del jardín de rocas, disparado como una flecha con la boca bien abierta. ¡Ah! Al instante estallaron gritos desgarradores. Tulu. Un giro repentino y un ataque. En este preciso instante. Simón, el principal responsable del parque temático jurásico, mantenía una acalorada discusión con la directora de operaciones, Clare, y el experto en dinosaurios, Owen Grady. No estoy de acuerdo. Simplemente no sabes lo aterradores que son esos tipos grandes. Si no quieres que la historia se repita, lo mejor es matar al Indominus Rex directamente. Ni se te ocurra fantasear con domesticarlo de verdad. Owen examinó la información proporcionada por Simón y negó con la cabeza violentamente, frustrado. Sin embargo, cuando vio otro documento, sus ojos se abrieron considerablemente. Dios mío, ¿qué clase de monstruo has creado? El mosasaurio mide en realidad 60 metros de largo. ¿Estás intentando crear un titán? La expresión de Simón era seria. De hecho, hasta ayer, el Mosasaurus medía solo 35 metros de largo y pesaba menos de 100 toneladas. Pero después de ingerir un objeto desconocido que cayó del cielo, creció hasta alcanzar los 60 metros de longitud en tan solo un día y una noche. Así que, antes de comprobar la seguridad del Indominus Rex, prefiero consultar sobre los cambios del Mosasaurus y el alcance de la amenaza que supone para la exhibición. Tras oír esto, Owen sintió como si le hubieran golpeado la cabeza con un martillo, dejándolo aturdido. Entonces palideció de miedo, mirando a Simón y Clare como un loco. ¿Una sola noche? ¿Y llegó a duplicar su longitud original? ¡Ay, Dios mío! ¿Y aún tienes tiempo para discutir conmigo si eso supone un peligro? Clare estaba confundida. ¿Qué quieres decir? Piénsalo. El Mosasaurus duplicó su tamaño en un día y una noche. ¿Qué crees que es lo que más desea hacer ahora mismo? ¿Qué? Clare seguía desconcertada. Comer. Ahora es un dinosaurio enloquecido, hambriento y salvaje. Owen se pasó frenéticamente las manos por su escaso cabello rubio, mientras todo su cuerpo temblaba de miedo. Su rostro reflejaba una expresión de esperanza. Más te vale decirme que ya has llenado el pozo sin fondo creado por su repentino y enorme aumento de tamaño. Simón y Clare comprendieron la implicación, y sus expresiones cambiaron drásticamente. Aunque habían notado la anomalía del Mosasaurus y habían aumentado su ingesta de alimentos. Sin embargo, en comparación con su tamaño, que había aumentado repentinamente, parecía totalmente insuficiente. Simón se sobresaltó al oír sonar un teléfono. Con un mal presentimiento, cogió el teléfono y contestó. Al instante siguiente, su mente se quedó en blanco con un sonido duan. El Mosasaurus había empezado a comerse el buffet. Capítulo 67. Simón cosecha lo que siembra, el gran poder del fruto del temblor. ¿Tú, qué dijiste? ¿Que el Mosasaurus se está comiendo un buffet? Se está comiendo a la gente. Simón sintió instantáneamente que el cielo se desplomaba. ¿Cómo es posible? Nada en el agua, ¿cómo puede llegar a la orilla? No es un tiburón arenero ni un tiburón asesino con cabeza de N. Jefe, esa cosa rompió el acuario. La zona está inundada de agua de mar y hay al menos decenas de muertos. Estallido. El teléfono se estrelló repentinamente contra el suelo y se hizo añicos, pero Simón no se dio cuenta. Se acabó. Era previsible que el parque temático jurásico que había construido con tanto esmero pasara a la historia a partir de hoy. Ayer mismo se burlaba de la caótica gestión de la playa de Emerald Bay, donde solo 2 o 3 equipos de rescate cubrían la vasta área. Pero hoy, la isla de los dinosaurios, con su sólida seguridad, fue arruinada por un solo Mosasaurus. Owen reaccionó e intercambió miradas con Clare, ambos viendo el terror en los ojos del otro. Maldita sea, tenemos que encontrar una manera de detener la furia del Mosasaurus inmediatamente, él. Auge. Antes de que Owen pudiera terminar de hablar, un rugido feroz resonó no muy lejos. Corrieron rápidamente hacia la ventana y vieron aparecer de repente al Indominus Rex en la puerta perimetral. Aprovechando que los guardias de seguridad estaban dentro realizando una inspección y no pudieron cerrar la puerta a tiempo, la derribó de un cabezazo y escapó. Owen quedó estupefacto. ¿No acabas de decir que ni la vigilancia ni el infrarrojo térmico detectaron rastros del Indominus Rex? ¿Cómo apareció?
Hace apenas unos instantes, Owen había determinado que el Indominus Rex había escapado analizando las grietas en el cristal y las marcas de garras en la pared. Así que Simón envió personal de seguridad al interior para investigar la situación. ¿Quién iba a imaginar que el Indominus Rex había estado escondido en la jungla todo este tiempo? Pero la pregunta era, ¿por qué el infrarrojo térmico no pudo encontrar su rastro? Owen pensó en una posibilidad aterradora. ¿Qué es exactamente lo que le pusiste al Indominus Rex en el cuerpo? Clare también estaba muy confundida. Simón dudó un instante. Deben ser genes de rana arborícola. Las ranas arborícolas pueden regular su propia radiación infrarroja, lo que les permite evadir la detección térmica. Entonces, ¿por qué la vigilancia óptica tampoco pudo localizarlo? Owen insistió. Tal vez genes de calamar. ¿Para que pueda cambiar el color de su cuerpo y camuflarse con el entorno? Dijo Simón con incertidumbre. Owen se dio una palmada en la frente. ¿Qué monstruo supremo habrían creado estos bastardos? Los calamares pueden hacer mucho más que cambiar de color. También poseen un sistema nervioso muy desarrollado, pueden procesar información compleja y tienen una capacidad de aprendizaje y memoria extremadamente fuerte. En ese caso, el Indominus Rex poseía el poderoso físico de un Tyrannosaurus Rex, una formidable inteligencia comparable a la de un simio y múltiples habilidades especiales. Era sencillamente una aterradora máquina de matar. Loco. Los capitalistas realmente se atrevían a hacer cualquier cosa por dinero. Cierren el parque inmediatamente y evacúen a todos de forma ordenada, de lo contrario 20.000 turistas estarán en peligro. Owen habló con ansiedad, pero Simón negó repetidamente con la cabeza. No, absolutamente no. Si hacemos eso, todo estará arruinado. Necesito encontrar la manera de matarlo. ¿Y el mosasaurio? Simón no estaba dispuesto a rendirse así como así. No quería perder miles de millones en riqueza. Tenía que rectificar todo esto. Al menos por ahora, aún tenía la oportunidad de salvar las cosas. Simón se dio la vuelta y se marchó. Quería poner fin personalmente a toda aquella farsa. Al mismo tiempo, contactó con la principal fuerza de seguridad del parque. Un grupo de mercenarios con amplia experiencia en la captura de dinosaurios. Fue precisamente gracias a la ayuda de estos hombres que logró capturar tantos dinosaurios y establecer el enorme parque temático jurásico. Quería que esas bestias salvajes presenciaran la asombrosa sabiduría de la humanidad. 70 capítulo 70. Antes del 762, todas las vidas eran iguales. El parque temático de Jurassic Park era un caos. Después de que el Mosasaurus rompiera el tanque del acuario en la exhibición de Mosasaurus, el agua de mar inundó la exhibición y decenas de turistas quedaron enterrados allí para siempre. Aunque el Mosasaurus devoró a docenas de personas, aún no había saciado su estómago hambriento. Mucha gente vio la enorme figura oscura nadando cerca de la superficie del agua. El Mosasaurus estaba justo allí. Estaba observando cada forma de vida en el agua. Rose abrazó a Sharon, mirando con temor persistente la destrozada exhibición del Mosasaurus. Tras haber experimentado la playa de tiburones y el Mosasaurus tras la sucesión de masacres, esta madre soltera estaba claramente muy asustada. Su fuerte corazón sintió por primera vez una sensación de impotencia. Ella creía que era lo suficientemente fuerte como para criar a Sharon incluso estando sola. Pero ahora, de repente se dio cuenta de que el mundo parecía estar sumido en agua y fuego por todas partes. Si no hubiera sido por Ludolin, ella y Sharon probablemente habrían sido devoradas por tiburones cuando fueron solas a la playa. En este momento, de repente, Rose se dio cuenta de que Ludolin la había sujetado todo el tiempo. Aquel cálido y poderoso pecho contenía una fuerza inagotable. Y la sensación de seguridad que nunca antes había experimentado. Rose estaba algo fascinada con ese sentimiento. No pudo evitar recordar la magnífica figura de Ludolin de ayer, como un dios. Esa postura invencible la embriagó profundamente. Rose pensó para sí misma. Tal vez, debería buscarle un padre a Sharon. Alguien que pudiera proteger a Sharon y protegerla a ella también. La mente de Rose se aceleró y sus mejillas se sonrojaron al recordar ciertas imágenes. Incluso olvidó separarse del abrazo de Ludolin. Ludolin sujetaba a Rose con un brazo y a Kelly con el otro, mirando en una dirección diferente.
Ese era el sector norte de Jurassic Park, la dirección donde el Indominus Rex estaba sembrando el caos. Por donde quiera que pasaba el Indominus Rex, dejaba tras de sí fríos cadáveres de dinosaurios. Esta bestia enloquecida, que ya medía 15 metros de largo y pesaba 15 toneladas antes de llegar a la edad adulta creada mediante la combinación de genes humanos y de dinosaurio, se había transformado ahora en el dios de la muerte, masacrando indiscriminadamente todo lo que veía. Quería poner a prueba su lugar en el ecosistema mediante la matanza. Años de confinamiento en una pequeña jaula habían vuelto completamente loca a esta inteligente bestia. Lurolin no se ocupó del asunto de inmediato. Si ciertas personas no vieran las consecuencias de sus actos insensatos, jamás admitirían sus errores. La investigación científica es un asunto muy serio. Naturalmente, sin investigación no hay desarrollo de la sociedad humana. Pero si se llevan a cabo experimentos desconocidos e incontrolables de forma arbitraria bajo el pretexto de investigación científica, a la larga resultarán contraproducentes. La niebla, el proyecto Arrowhead fue solo un ejemplo. Los actuales proyectos desenfrenados sobre animales y dinosaurios genéticos no son, sin duda, los últimos. Puesto que han elegido este camino, deben afrontar las amargas consecuencias. Si supieran que, hicieran lo que hicieran, siempre habría alguien que limpiaría su desorden de inmediato. Entonces, solo se volverían más imprudentes. Hasta que un día, liberan algún monstruo definitivo. El mundo volverá a cero. La humanidad dejará de existir. Lurolin observó la situación con frialdad, pensando en el rumbo cada vez peor que estaba tomando. Permaneció indiferente. Julinka y los demás no sabían por qué Lurolin no actuaba, ni tampoco sabían qué estaba pensando. Pero no preguntaron. En sus corazones, todo lo que Lurolin hacía tenía un profundo significado. Aunque Lurolin alzara la mano y destruyera el mundo algún día, sin duda no sería culpa de Lurolin, sino del mundo. Solo Annabeth se sintió un poco incómoda. Mientras nadie prestaba atención, deslizó silenciosamente su mano derecha por el cuello de su camisa y sacó una daga especializada de su escote. ¿No deberíamos hacer algo? Lurolin negó con la cabeza. Todavía no es el momento. Annabeth preguntó con duda. ¿Por qué? Porque algunos idiotas aún no han muerto. En el estereograma 3D, Simón, el controlador de Jurassic Park, estaba subiendo a un helicóptero para cazar al Indominus Rex. Mientras tanto, fuera del parque, un grupo de mercenarios liderados por un hombre gordo caminaba hacia la sala de control. Estas personas procedían de la empresa Matriz Genética Internacional. Afirmaban, aparentemente, estar creando nuevas especies de dinosaurios para atraer turistas. Pero en realidad, habían llegado a un acuerdo de cooperación con los militares. Planeaban utilizar tecnología genética para crear un ejército de dinosaurios poderoso y controlable. El rendimiento perfecto del Indominus Rex les provocó mucha envidia. Cuando se enteraron de que Jurassic Park tenía problemas y que Simón era completamente incapaz de recuperarse, se apresuraron a ir allí de inmediato, preparándose para apropiarse de todos los logros de investigación de Jurassic Park. Al menos, eso es lo que hicieron en la obra original. Por ahora, Lurolin no lo sabía, ni necesitaba saberlo. Matar a todas estas personas podría incluir a inocentes, pero si matara a una y dejara libre a otra, sin duda quedarían rezagados. Annabeth se estaba impacientando, pero no se atrevía a saltar al agua para luchar contra un gigante de 60 metros de largo. Aunque poseía sangre de semidiosa, a día de hoy, esa tenue sangre divina simplemente no era suficiente para permitirle enfrentarse a semejante gigante desbocado. A menos que viniera la misma Atenea. Tras esperar un poco más, cuando Lurolin vio que el punto rojo que representaba a Simón se volvía completamente negro, finalmente se preparó para actuar. Y en este momento, aparecieron puntos negros por todo el cielo. Eran pteranodones, cada uno con una envergadura de unos 8 o 9 metros. En la actualidad, sin duda serían los amos del aire. Atraídos por el olor a humanos, estos pteranodones siguieron el sonido y volaron hacia el muelle. Los pteranodones líderes ya se habían preparado para zambullirse. Usarían sus poderosos picos y garras para atacar a sus presas. Agarraban a la presa, jugaban con ella en el aire o la despedazaban. Lurolin activó primero la plantilla de la gran serpiente, preparándose para usar la voluntad de la tierra para controlar a esta bandada de pteranodones.
Sin embargo, cuando se dispuso a hacerlo, descubrió que esas criaturas simplemente no eran dignas de que sus mentes estuvieran conectadas a la voluntad de la Tierra. Al ver que no podía controlar a los pteranodones, Lurolin reflexionó un momento y cambió a la plantilla de Edward Neugate, el Barba Blanca. Como uno de los personajes más famosos de One Piece, la característica más conocida de Barba Blanca era sin duda la fruta temblor de tipo paramecía. Sin duda, Barba Blanca había desarrollado la fruta temblor a un nivel extremadamente profundo, capaz de controlar con precisión su poder para minimizar el fuego amigo. Lurolin valoraba el control preciso y el poderoso método de Barba Blanca para eliminar a la carne de cañón. Tras activar la plantilla de Barba Blanca, Lurolin cerró los ojos, experimentando con atención los poderes peculiares que habían aparecido en su interior. Haki de observación. Haki de armadura. Haki del conquistador. Y por supuesto, la fruta tremor. En apenas unas pocas respiraciones, había dominado por completo la esencia de estas habilidades. Cuando volvió a abrir los ojos, una esfera de luz esférica translúcida se había condensado alrededor de su puño derecho alzado. Puño de onda expansiva. Auge. Con un puñetazo, una aterradora onda expansiva rasgó la atmósfera, formando una marea invisible de impacto que avanzaba ola tras ola, como si el espacio mismo se estuviera colapsando. Por donde pasó el golpe, hasta el aire mostraba grietas visibles, que se extendían hacia adelante como una ola gigante con la explosión. El pteranodonte más adelantado se encontraba a tan solo unos 100 metros de la multitud, apuntando a un objetivo y preparándose para zambullirse. Pero al segundo siguiente, explotó violentamente, aniquilándose en una nube de sangre. ¡Bang! 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 Una serie de explosiones nítidas resonaron en el cielo. Aquellos feroces pteranodones fueron aplastados sucesivamente por la fuerza invisible de la onda expansiva, completamente incapaces de resistir. Capítulo 68. Un viaje jurásico alternativo, Tulu y monstruos desconocidos. Ni siquiera las criaturas de Aquaman, de cientos o miles de metros de largo, pudieron resistir el puño de onda de choque de Barba Blanca. Ni hablar de esos pteranodones que medían menos de 10 metros de largo. Aunque era la primera vez que Lurolin usaba el puño de onda de choque, parecía como si lo hubiera practicado decenas de miles de veces, controlando con precisión el alcance del ataque para mantenerse en el aire. El nido de pteranodones criado especialmente por el parque temático Jurassic Park contenía solo unos pocos cientos de individuos en total. En menos de 10 segundos, los cientos de pteranodones que se encontraban al frente ya habían sido aniquilados. Los pteranodones que estaban un poco más atrás emitieron agudos gritos, cambiando rápidamente de dirección para retirarse. Sin embargo, justo cuando se dieron la vuelta, fueron aniquilados centímetro a centímetro por el puño de onda de choque, que superó la velocidad del viento. El cielo se despejó. Los turistas que habían estado gritando y huyendo miraron al cielo confundidos. De no ser por el leve olor a sangre que impregnaba el aire, incluso habrían dudado de si acababan de experimentar una ilusión. Oh, Dios mío, simplemente eres Dios. Los ojos de Rose eran grandes y redondos, y su mirada hacia Lurolin estaba llena de adoración. Las mujeres admiran la fuerza, y Rose no fue la excepción. Al encontrarse frente a Lurolin, quien la había salvado en múltiples ocasiones, sintió que realmente se había enamorado de él.